Hoy estamos ante un episodio histórico. Por primera vez, se sientan juntos en una misma mesa las voces más influyentes, contrastadas y respetadas del fitness en nuestro país. Consultores que no solo han observado el sector desde fuera, sino que lo han acompañado por dentro, liderando la transformación de cientos de centros. Y lo hacen en un momento decisivo. España ya es el tercer mayor mercado del fitness en Europa. Y la pregunta ya no es si el sector está creciendo, sino cómo lo está haciendo y hacia dónde va. En este episodio vamos a poner sobre la mesa los temas más calientes. ¿Está el sector tan profesionalizado como parece? ¿Qué tendencias marcarán los próximos 3 años y cuáles son solo ruido? ¿Qué busca hoy el capital inversor? ¿Qué papel juega la tecnología? ¿Y qué procesos necesita dominar cualquier inversor que quiera jugar esta partida en serio? Este es un episodio para profundizar, contrastar y aportar luz. Una conversación independiente, crítica y de altísimo valor. Bienvenidos al mejor podcast sobre franquicias y negocios relacionados con el fitness. Bueno, Pablo, te lanzo la primera pregunta. España ya, según las últimas estadísticas, ya es el tercer mayor mercado del fitness en Europa. Pero sí me gustaría que desde tu experiencia analizando clubes y estructuras operativas, más allá de este crecimiento, me gustaría conocer tu opinión si este crecimiento está yendo acompañado de madurez en la gestión o, por el contrario, crees que todavía hay un salto entre el volumen de crecimiento y la profesionalización del sector. ¿Crees que va de la mano o hay alguno de los dos que se esté quedando atrás? Bueno, gracias primero por invitarme a estar aquí, un placer, aunque tenga que estar virtualmente, pero intento dar el apoyo desde aquí. Bueno, yo como llevo muchos años en la industria, sí que he visto una evolución muy grande en cuanto a la gestión y a la capacidad de los profesionales. Creo que ahora tenemos directivos mucho más preparados que hace unos años. El crecimiento sobre todo se está dando porque crecen cadenas y las cadenas cada vez tienen estructuras más profesionales. Sí que es verdad que cuando las compañías se focalizan en crecer, paran un poquito todo lo demás, ¿no? Y al final están ahora pensando mucho, sobre todo las que están creciendo, que son las que están respaldadas por fondos, están poniendo el foco en crecer, y eso hace que cuando estás con el foco en eso no lo tienes en mejorar otros aspectos internos de la operación, ¿no? Pero sí que he visto una evolución. También es verdad que estamos yendo cada vez más hacia modelos más sencillos en gestión, y eso lo veo mucho aquí en Estados Unidos, sobre todo en el modelo que llaman low price high value, low price high value, que sería el smart price que conocemos ahí. Son modelos que son muy sencillitos en gestión y lo que van es a equipamiento, espacios grandes y poca gestión. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Continuamos? Voy con Manel. España actualmente, Manel, registra aproximadamente 5.000 clubes. Algunos datos ya hablan que estamos por encima de los 6 millones de usuarios. Y evidentemente el sector está creciendo, las marcas están creciendo, nuevos operadores como Energy Fitness están impulsando su expansión. Son otros tantos las marcas que están con un plan de expansión muy ambicioso. Pero la pregunta me gustaría que fuera un poco por el crecimiento sostenible. ¿Cuál crees que son los factores que van a determinar para los próximos 3, 4, 5 años que este crecimiento sea sostenible en el tiempo? ¿Y para qué tipo de operador va a ser sostenible o qué tipo de acción va a tener que llevar a cabo para que este crecimiento que estamos viviendo pueda ser sostenible en el tiempo? Bueno, pues yo también igualmente, ¿no? Agradecer a Energy Fitness la oportunidad de juntarnos y poder hablar sobre gestión del sector y cómo está evolucionando, así que nada, felicidades por la iniciativa y por esas ganas e ímpetu que le has puesto a este podcast, ¿no? Y por supuesto a mis compañeros, pues un placer. Bueno, yo creo que, venimos evidentemente de una evolución en el sector y bueno, probablemente iremos comentándolo aquí en el podcast, ¿no? En esta sesión, probablemente muchas de las cosas que hacemos han implicado esa evolución, pero otras no tanto, ¿no? A lo mejor igual en algunas cosas todavía nos queda mucho margen de mejora.
en realmente enfocar nuestros procesos y nuestra oferta, yo creo que a los diferentes tipos de clientes. Yo creo que la clave, ¿no?, de los próximos años es que realmente conozcamos bien cuáles son las necesidades y cómo ha ido evolucionando el cliente, el usuario del centro fitness y cómo nos podemos adaptar a él. Entonces ahí surgen una serie de oportunidades o surgen una serie de cuestiones que hay que poner encima de la mesa. Si realmente podemos seguir profundizando en esa personalización realmente de aquello que el cliente quiere y si nosotros le estamos dando aquello que realmente necesita, ¿no? Entonces yo creo que esa cuestión es importante y yo creo que seguro que la vamos a hablar más, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues no solamente poner una serie de maquinaria, hacer una serie de servicios de actividades dirigidas, manejar un equipo y ya está. Yo creo que hay algo más que tiene que ir detrás de eso. Entonces eso yo creo que es la evolución que vamos a tener que plantear y cómo vamos también a desarrollarla. Insisto, creo que para ser más sostenibles tendremos que conocer bien al cliente, tendremos que empezar a pensar en cómo nos tenemos que adaptar como centros, porque evidentemente la competencia va a seguir creciendo, ¿verdad? Y evidentemente, pues bueno, hay que diferenciarse de alguna manera, hay que también un poco pues buscar esa actualización y buscar también cómo los clientes los podemos también fidelizar. O sea, hay una serie de retos ahí que yo creo que el operador que sea capaz de adaptarse a eso seguramente va a poder seguir creciendo y va a poder seguir enfocándose. Pero, bueno, la duda es si haciendo lo mismo podemos continuar creciendo igual, ¿no? Claro. Quizás esa es la duda, porque hasta ahora muchos han seguido haciendo muchas cosas parecidas y han seguido creciendo. Pero ¿hasta cuándo? Creo que es un tema que creo que podemos compartir todos, ¿no? Y debatir también, ¿no? Sí, sin duda. Claro, es que la variedad de necesidades ligadas a la actividad física, al fitness, es inmensa, ¿no? Y cuanto más madura el sector, nuevas necesidades también van surgiendo, ¿no? Entonces, pues parece lógico que también los operadores tengan que irse adaptando y yo creo que el proceso de madurez conlleva precisamente que muchos también se van adueñando de sus nichos, de sus especializaciones y vamos encontrando pues una realidad cada vez más diversa, más amplia, frente a otra realidad que también se está imponiendo, que es un poco la paradoja, ¿no?, de la industria, que es que mientras las grandes cadenas que mencionaba Pablo, ¿no?, se van a modelos bastante homogéneos, ¿no?, sin embargo luego hay una fuerza emergente, ¿no?, de emprendedores vocacionales que están sacando nuevos modelos de negocio y que vemos muy plasmados en los gym boutiques, en los estudios, etcétera, etcétera, que yo creo que también le están dando una diversidad fantástica al sector y unida a la tecnología, pues yo creo que bien sobre hojuelas, ¿no? Estamos en un momento especial, explosivo. Yo creo que en eso coincidimos, ¿no? Un momento de oportunidades, ¿verdad? Total. Y bueno, y si a eso le sumamos cómo va incrementando ese porcentaje de penetrabilidad de la industria dentro de la población y cómo va creciendo España, o sea, ahí metemos dos variables de crecimiento de España, un 1% anual, y además le metemos, oye, cómo va incrementando ese porcentaje de penetración, que no me cabe la menor duda de que España dentro de poco tendrá valores como Estados Unidos, como Inglaterra, como no sé cuánto. Cuando pase eso, se sume el crecimiento de la población en España más ese porcentaje de penetración, ostras, yo creo que todavía hay un margen. Esta semana tuvimos una discusión acalorada en LinkedIn por un estudio de la HFA que decía que entendían que una bajada de los precios generalizada en la industria favorecería un mayor volumen de práctica y tal. Absolutamente discrepo, ¿no?, de esa posición, porque desde mi punto de vista, ¿no?, y con esto tuve también una diatriba ahí con Guillermo Vélez, que sabéis que es un gran experto de la industria, y le decía, Guillermo, es que las motivaciones de crecimiento de la penetración del fitness, la economía tiene su repercusión, no la vamos a negar, pero la principal es cultural, es educativa. Y si la sociedad prospera y si la sociedad tiene un mayor nivel cultural y educativo, la demanda tiene que crecer y eso va a ser lo principal, entiendo yo, ¿no? Sí, y ahí... Continúa, Pablo, perdón, continúa. No, que también la industria hablamos mucho de crecer, de volumen, pero para mí hay otro tema importante, no solo es importante crecer, es importante también cómo de sana está la industria, ¿no? Y yo creo que el crecimiento no puede ir en contra de la salud de la industria. Y hago referencia a lo que comentaba Chano de los precios, ¿no? Es decir, la industria tiene que subir precios, no puede bajarlos, porque de esa subida de precios depende la salud de la industria, depende que seas capaz de atraer buen talento a los clubes, porque les puedes pagar mejor,
depende la capacidad de innovación de un club, depende también de todo eso, el valor que el cliente le da, es decir, hay un montón de cosas que tienes que cuidar durante el crecimiento si quieres ir construyendo una industria sostenible y que a largo plazo sea una industria mejor, ¿vale? Entonces, no solo es un tema de cantidad, es un tema sobre todo de calidad y de ir mejorando, porque hay que mejorar, porque hay que hacer las cosas cada vez mejor y porque tiene que haber una curva de aprendizaje y eso se tiene que hacer sostenible, ¿vale? Y muchas veces cuando pensamos solo en captación, de hecho yo creo que es uno de los problemas de la industria. Y es un problema, el problema principal de la industria es la retención seguramente, pero es que la retención está vinculada también a cómo vendemos y cómo captamos. Es decir, que si captamos un perfil que no está cualificado, que no es el adecuado, si lo captamos sin dar valor al producto, porque todo es a través de ofertas, eso afecta también a la retención. Entonces yo creo que tenemos que ir con cuidado también con cómo enfocamos ese crecimiento. Ahí, conectado con esto que dices y con lo que comentabas anteriormente, yo creo que hay un fenómeno un tanto perverso ahora mismo en la industria, y es que las motivaciones de crecimiento, ¿no?, de muchas grandes cadenas que están participadas por fondos de inversión, como tú ya apuntabas, no están tan orientadas a la operación, a la rentabilidad de las unidades operativas, sino a generar una plusvalía de la cadena, ¿no? O sea, lo que se están produciendo son fusiones y adquisiciones y al final es un negocio de engordamos la vaca para colocarle la vaca a otro fondo de inversión que luego a su vez la sigue engordando y se la vuelve a colocar a otro fondo de inversión. Entonces, al final, eso es lo que me parece que tampoco encaja con esa salud de la industria, ¿no? Porque se descuidan aspectos que yo creo que son importantes, ¿no? Sobre todo de que el cliente también evolucione con la industria, ¿no? Y que reciba un servicio cada vez mejor. Pero bueno, es la realidad que se está dando. Yo soy totalmente contrario del intervencionismo político y de las regulaciones, pero sí creo que para los operadores es interesante darse cuenta de que esto está pasando, ¿no? Y por lo tanto elaborar alternativas estratégicas que les permitan competir frente a ese fenómeno, ¿no? O sea, no puedes competir contra un gigante cuyo horizonte es engordar la vaca con sus armas, tienes que salirte completamente de ese tipo de competición, ¿no? Bueno, pero de todas formas está claro que sí, que está ese gigante, ¿no?, que quiere engordar la vaca, pero también hay operadores que lo hacen muy bien, como yo lo llamo los gimnasios de autor, ¿no?, que funcionan bien, que hacen un buen negocio del fitness y que pueden competir de sobra con los de la vaca, ¿no? Entonces no hay que tener tampoco ese respeto y esa historia, porque además vacas tampoco hay tantas. No, bueno, hay algunas muy gordas y... Pasa que yo creo que al final lo que importa es que el sector sea cada vez más profesional, ¿no? Yo creo que ese tendría que ser el objetivo. Entonces, los precios gratuitos ya existen. Tú puedes ir a YouTube, puedes entrenar, tú puedes ir a una aplicación, te la descargas y entrenas. Tú puedes coger una rutina y entrenar fuera de tu casa, ¿no? Pero yo creo que eso tampoco entraría dentro de lo que es el concepto de un profesional, de una industria, que al final ofrece un servicio a cambio, evidentemente, de una adquisición monetaria para satisfacer una necesidad. Y evidentemente, pues bueno, puede haber profesionales muy buenos y también puede haber empresas que están intervenidas por fondos o que digamos, participan fondos que también han ayudado a profesionalizar el sector. Probablemente la mayoría de instalaciones deportivas públicas que están hoy en día con gestión indirecta no se podrían haber desarrollado si no hubiera un fondo detrás que pagara los millones que están invirtiendo en construir o en también dinamizar esas ofertas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final todo lo que permita profesionalizar el sector y continuar creciéndolo, pues creo que es positivo, ¿no? Podemos también, evidentemente, pues tener ciertas opiniones en cuanto a los fines y tal. Pero lo importante, que yo creo que estamos todos de acuerdo, es que esto se profesionalice y que esto tiene evidentemente un precio que hay que pagar por un servicio, ¿no? Y probablemente todavía haya que incrementar más ese coste por los beneficios que ofrecemos a la sociedad, seguro, sin duda. Y además todos esos valores que tiene el deporte y los clubes de fitness, el cliente está viniendo. Estamos en un momento que estamos teniendo una atracción a la población muy alta y está viniendo mucha gente porque está viendo el valor. A veces tengo la sensación de los que menos le damos el valor somos nosotros mismos. Sí, sin duda. Por ese foco en el precio y en el descuento, en vez de poner el foco. A mí me gustaría, no sé, es un sueño que sé que no se va a producir, pero a mí me gustaría
en España ver durante un año que ningún gimnasio hiciera una oferta de precios y se hablara únicamente de valor. Veríamos el impacto que eso tiene en el producto, en la percepción del cliente, en lo que podemos llegar, en lo que está dispuesto a pagar. Veríamos el impacto en el foco de los profesionales dentro del club, en qué se centran, pero sé que no va a pasar. Ese sueño, Pablo, es difícil que lo puedas tener, creo que pueda pasar, pero puedas tener lo que tú quieras, pero lo que sí es cierto, o sea, que si ahora te pones a hablar con muchas instalaciones deportivas y cuáles no han hecho una subida más o menos interesante del precio en los últimos años, ¿no? Y es algo que la sociedad cada vez absorbe mucho mejor, o sea, el pagar más por los servicios de fitness, ¿no? Ha priorizado, ha cambiado sus prioridades. Totalmente. Sí, pero todavía existe un poco ese complejo, ¿no? De no darnos el valor que tenemos. Yo comentaba en un podcast esta semana de cómo, por ejemplo, en el ámbito de los entrenadores personales, cuando le llega un cliente, el entrenador le pregunta al cliente, bueno, ¿y cuántas sesiones quieres hacer a la semana, no? Y yo me quedé diciendo, pero ¿quién es el profesional? ¿Quién es el que sabe cuánto hay que entrenar? O sea, el entrenador le pregunta al cliente cuánto quiere entrenar. Como si el cliente tuviera que saber cuánto es lo que realmente le conviene, ¿no? Y como eso tantas cosas. O sea, yo creo que no terminamos de asumir el rol de tener una cierta autoridad, ¿no? A nivel académico, intelectual, profesional, para poderle decir al mercado qué es lo correcto y qué es lo adecuado y qué es lo que le viene bien, ¿no? Pero bueno. Nos falta la bata blanca, ¿no? Sí, para que lo tomen en serio. Sí. A ver, esta semana salió una noticia, ¿no? De una nueva CEO de una gran cadena que provenía de otra industria y me vino a la mente el flash de decir, ostras, en la inmensa mayoría de las industrias, cuando nombran un CEO están pidiendo mucha especialización, mucha experiencia en el sector, en la industria y tal. Aquí casi que parece que se da el fenómeno contrario, ¿no? De que lo buscan de fuera, ¿no? Como digo, bueno, pues no sé, si es que el problema es que dentro no los hay, o que no sabemos vendernos, o que no nos conocen, o que no confían, no lo sé, pero es una realidad. Yo ahí discrepo un poco, ¿eh? Bueno. Creo que es bueno para la industria que venga... No, malo no es, no considero que sea malo, simplemente digo que mientras en otras industrias, ¿no? Farmacéutica, energética, de cualquier índole, ¿no? Sí tienen muy presente el expertise de la industria para los cargos, para los altos cargos directivos. En esta industria eso no parece ser tan importante. Que luego el que venga gente de otras industrias enriquezca nuestra industria, seguro que sí. Seguro que sí. Quizá igual también depende del momento, ¿no? Del momento en el que esté la industria, igual ahora quizá un momento donde todavía tenemos que absorber mucho, ¿no? Para luego ya, oye... Sí, Puede ser. sí, siempre hay que aprender, seguro, sí. Pablo, ¿querías añadir? No, que pasa en muchas industrias que al final traen gente de otras industrias y esa persona que en el caso del CEO está rodeada de un equipo que le aporta la expertise de la industria. No veo un problema en eso y es más, lo veo positivo. Y creo que entre las funciones del CEO puede desarrollarlas bien apoyado y no veo ningún problema para la industria. Al contrario, me parece positivo. Lo que eso denota un poco también es que todavía tenemos que seguir profesionalizando desde el punto de vista del área nuestra de la actividad física y del deporte, ¿no? Y probablemente haya ciertos puestos que a lo mejor no tengamos todavía esa experiencia consumada pues, ante una situación de expansión y de abrir pues no sé cuántas decenas de centros y a lo mejor otra persona que tenga más experiencia en otro sector que sí que se han dedicado a ese tema, pues a lo mejor puede aportar. Yo creo que por ahí vas un poco, ¿no, Pablo? Pero también estoy de acuerdo en que tenemos que seguir también apostando por nuestro sector, ¿no? Y por seguir promocionando seguramente esos puestos de dirección, que sin duda me consta y sabemos que sí que se ha ido dando, ¿no? Se han ido dando y yo creo que hay ejemplos buenos, pero lógicamente... Bueno, creo que todavía nos queda un poco, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que llegará, seguro. También empezarán a llamarnos a nosotros de otros sectores cuando evolucionemos y hagamos mejor las cosas, ¿no? Porque al final, yo creo que las empresas lo que buscan es talento, buscan talento, esté donde esté. Entonces, hay sectores mucho más maduros que nosotros en cuanto al conocimiento del cliente, en cuanto a la gestión de datos, en cuanto a muchos aspectos, que eso venga a nuestra industria nos va a hacer mejorar mucho más rápido. Sí, totalmente. Ojalá.
hace 20 años en la industria no estaba, hablas de fondos de inversión, de adquisiciones, de fusiones, no sé cuántos, Y de marketing y ventas. de marketing y ventas. Bueno, de marketing con flyers, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces yo creo que ha evolucionado tanto. Sí, pero queda, tenemos mucho margen todavía, ¿eh? Yo que estoy acostumbrado también a hacer varios mystery shoppers, a mí me cuesta encontrar un club donde me pidan el nombre y un número de teléfono, ¿eh? Estamos ya casi acabando el 2025 y a mí no me entra en la cabeza como con lo que cuesta que una persona cruce la puerta de un club, y cuesta tanto monetariamente como físicamente, que tiene que haber alguien descolgando el teléfono, como todavía me da igual un club de 30 que de 100, porque es que no me piden el nombre ni en el de 30 ni en el de 100. Entonces, evidentemente tenemos muchísimo que mejorar todavía a nivel de proceso, seguro, ¿no? Sin duda. Seguro. Habéis comentado un par de cosas, voy a cohesionar un par de cosas que habéis dicho. Habéis hablado de retención, habéis hablado de propuesta de valor, de experiencia también del cliente, y me gustaría preguntarle a Chano. Chano, que habla mucho de propuesta de valor. No te voy a preguntar qué es una propuesta de valor, que eso ya todos lo tenemos más o menos claro. Incluso creo que casi todo el mundo tiene claro cuál es su propuesta de valor. Seguro los low cost, porque es una propuesta por precio, los otros lo tienen un poquito más complicado y tienen que buscarse un poco más la vida. Pero yo, más que nos expliques la importancia de la propuesta de valor, es cómo se comunica la propuesta de valor. Porque en un low cost está claro que es poner en un flyer 9,90, pero en un club de 50, de 100 o de 300, ¿cómo comunicamos? ¿Comunicamos de abajo hacia arriba, en horizontal? ¿Es un tema cultural? O sea, ¿cómo llega esto luego a que el cliente, cuando cruce la puerta, diga, oye, pues efectivamente aquí hay una propuesta de valor que me está transmitiendo el comercial de turno, ¿no? Claro, bueno, tú acabas de explicar algo que es importantísimo, y que decía, casi todos tienen clara su propuesta de valor. El problema no es que la tengas clara tú, el problema es que la tenga clara el mercado, ¿no? Que es el que te compra. Ahí es donde está realmente normalmente el reto, ¿no? Y ahí, entre lo que es la propuesta de valor teóricamente hablando, ¿no? O el intento de adquirir un posicionamiento, hasta que eso realmente cunda en la sociedad, en tu mercado potencial, etcétera, pues obviamente que hay un trecho, ¿no? Hay un trecho que pasa, primero, por conectar realmente con las necesidades del mercado. Yo en ese sentido creo que hay una evolución, porque a medida que el sector está evolucionando, el cliente demanda más concreción en la propuesta de valor. Pasamos por un tiempo en el que no había propuestas de valor, luego las propuestas de valor llegaban a ser como muy ambiguas, ¿no? Muy emocionales, porque la publicidad, el marketing apelaba a las emociones, pero yo creo que ya hoy en día la gente dice, bueno, ¿tú qué me propones? Oye, yo te propongo un programa de entrenamiento para lograr hipertrofia. Bueno, pues dime claramente qué tienes para mí, ¿no? Entonces, mi propuesta de valor tiene que incluir pues, un equipamiento de primera categoría, con una biomecánica magnífica, que es el que te va a ayudar para conseguir la hipertrofia. Vas a tener unos entrenadores titulados con experiencia en el entrenamiento de la hipertrofia. Vas a tener un asesoramiento cualificado, nutrición, suplementación. O sea, al final, si nos orientamos cada vez más a los objetivos de los clientes y a que los clientes consigan sus resultados, etcétera, pues cada vez las propuestas son más completas también, ¿no? Más integrales. Entonces, el deber que tienen ahora los operadores es concretar mucho más esas propuestas y dejar mucho más claro qué es lo que te estoy ofreciendo, ¿no? En algunos casos será una propuesta más de tipo pay-per-value, ¿no? Donde el precio sigue teniendo peso. Y entonces tratamos de decir, oye, con este precio fíjate todo lo que te estoy aportando, pero aquí está muy claro qué es lo que te aporto. Y en otros casos será más aspiracional, más premium, pues bueno, ahí tendrás que también jugar con otros aspectos a lo mejor un poco más subjetivos, ¿no? Como puede ser el ambiente, el confort, ¿no? El estatus al que tú aspiras, etcétera, etcétera. En otros tendrás que irte a una línea mucho más pragmática, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, pues eso de los low cost, ¿no? Donde es sota, caballo y rey. Sí. Pero yo creo que hay cadenas que lo hacen muy bien. Por ejemplo, en el segmento del bajo precio, del Smart Price, Fitness Park es un ejemplo muy bueno, ¿no? Yo creo que tiene una propuesta de valor muy clara para la gente y además creo que la hacen muy tangible porque algo un tanto inédito, ¿no? O relativamente nuevo en esa parte, ¿no? En ese subgrupo estratégico, que es cuidar el interiorismo, la estética, ¿no? El aspecto y tal, lo han hecho de maravilla, ¿no? Y creo que un poco en cada categoría podemos encontrar campeones, ¿no? Que creo que lo consiguen. Energy Fitness tiene una propuesta de valor, yo creo también bastante clara, ¿no? O sea, oye, te estamos ofreciendo mucho por un precio bastante razonable, ¿no? Estás ahí, ¿no? Casi en el borde del premio, sí, pero estás ofreciendo mucho valor, ¿no? El ambiente es muy agradable, estáis a la última, ¿no? Ahora estaba viendo
MyZone, que a mí me encanta, ¿no? Y esa, por ejemplo, es una tendencia y una herramienta que yo creo que ayuda a plasmar muy bien tu propuesta de valor. ¿Por qué? Porque te estoy monitorizando, te estoy dando tangibles que te ayudan a medirte y lo que te mide te ayuda a mejorar, ¿no? Yo creo que tiene que ir un poco por ahí. Yo creo que hay que simplemente un pequeño apreciación, porque lo ha explicado perfecto Chano, es diferenciar lo que es el posicionamiento de lo que es la propuesta de valor o la diferenciación. Entonces yo creo que todos tenemos claro el posicionamiento de muchas de las marcas y de los operadores, ¿verdad? Que muchas veces va relacionado en base al precio, pero lo que no tenemos tan claro es la propuesta de valor. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Porque el posicionamiento creo que sí se ha trabajado bien y más o menos, insisto, lo tenemos más o menos claro, pero a lo mejor esa propuesta de valor, esa diferenciación, no sé si la tenemos todos tan clara, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo diferente del resto? ¿Qué hago yo diferente, ¿no? Y podríamos encontrarnos que muchas veces prácticamente estamos haciendo lo mismo, con salvedades, ¿no? Pero bueno, creo que ese es el siguiente nivel del juego, creo. Y ese es el reto. Es decir, cómo podemos diferenciarnos realmente de dentro del mismo posicionamiento entre unos y otros. Creo que ahí está. Yo creo que hay una herramienta muy desaprovechada que es el método. O sea, nosotros que venimos desde el ámbito, ¿no?, de la actividad física, tú hoy en día puedes conseguir resultados con un entrenamiento HIIT o con un entrenamiento HIST o con un entrenamiento de pilates o con un crossfit o con un metabólico. Y claro, yo creo que hay que sacarle más rendimiento al método, ¿no? Y argumentar por qué este método es el ideal para estos objetivos. Yo estoy de acuerdo. Seguramente ahora Nacho y Pablo nos dirán, pero estoy de acuerdo. Es decir, ¿cuál es el método? ¿Cómo tú haces lo hablabas antes, ¿no?, del tema de procesos, pero bueno, ¿realmente somos tan diferentes o estamos diferenciándonos? Pero ahora también pasa lo siguiente con el método, ¿no? Yo tengo un niño con 16 años que lo acaba de cumplir y va al gimnasio, pero no le hables del método, porque él tiene su método. ¿Vale? Y de esto hay muchísimo, ¿no? Entonces, o sea, te preocupa de tener esa propuesta de valor, de tener tu método, de no sé cuánto, y luego te das cuenta de ¿y para qué? ¿No? O sea, cuando hay una población muy grande, además que se ha unido en masa a nuestra industria, que no quiere saber absolutamente casi nada de los profesionales, ¿eh? Sí. Su papá, que es licenciado, por supuesto no le pregunta nada. Sí. O sea que esto cada vez está más palpable también, ¿no? Sí que es cierto que, oye, que hay otra parte de los clientes de nuestra industria que sí que buscan ese método y que sí que buscan, pero oye, esto también como lo barajamos, ¿no? Pablo, ¿qué querías añadir? Bueno, os puedo dar un poco, si queréis, la visión de aquí de Estados Unidos, que sí que la propuesta de valor está muy diferenciada, ¿no? Tienes todas las cadenas de lo que sería el low cost, dos cadenas que me gustan mucho, EOS Fitness y Crunch, los últimos clubes que ha abierto Crunch, son impresionantes, tanto EOS como Crunch, son la propuesta de valores, el equipamiento, te encuentras cualquier marca de equipamiento, son clubes inmensos. Te encuentras para que tú puedas elegir si te gusta en un grupo muscular trabajar con una marca o con una máquina de otra marca, tienes de todas, tienen incluso una zona de gym, tienen zona de sillones de crioterapia, sillones de masaje, EOS Fitness tiene zona de cine, en la que tienes un cine y estás haciendo cardio viendo una película Misión Imposible, o sea, son impresionantes. Ahora el servicio es absolutamente cero. O sea, que la propuesta de valor en realidad es te alquilo la instalación súper chula y súper bien equipada, pero propuesta de valor de parte de los técnicos, sí. O sea, realmente el cliente lo demanda. Hostia, yo creo que eso es un su propuesta de valor es esa, y van metiéndole cada vez más y han ido subiéndola y van subiendo su propuesta de valor en una línea muy clara, que es el mejor espacio del mundo para que entrenes por tu cuenta. Y si quieres que te ayudemos, pagas un entrenamiento personal, y si no, no te va a hacer caso nadie y hasta van a ser antipáticos. ¿Vale? Esa es la propuesta de valor que tienen. A ver. Y luego tienes en el otro lado pues los country club o clubes más premium que su propuesta de valor se apoya mucho más en el servicio, ¿no? Entonces está ahí, lo tienen súper diferenciado. Hombre, no hacer cola en un low cost ya es una propuesta de valor interesante, ¿eh? O sea, ya... Sin duda. Sí. Bueno, y ahora viene la inteligencia artificial, entonces la gente va a poder entrenar y cada vez mejor
con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Pero también será una propuesta de valor, ¿no? Cómo se usa esa inteligencia artificial. No sé si lo tenías previsto para luego, ¿no? Lo tengo. De No, hecho, no me adelanto, no me adelanto. De todas maneras, termina, sí. yo hago una reflexión, yo hago una reflexión real de esa diferenciación, o sea, si la diferenciación es tener más máquinas o menos, etcétera, ese tipo de cosas, evidentemente para un modelo probablemente, Pablo, es interesante, pero realmente nuestro sector, o sea, todavía nos queda margen, ¿no? para diferenciarnos, ¿no, Chano? Sí, ¿no? O sea, creo que tenemos que subir un nivel más, ¿no? No lo sé, es una reflexión también, ¿eh? Ahora vas a una tienda... Sí, Perdón, a una tienda de moda y te encuentras los cajeros automáticos y los cajeros con personas, ¿no? Y bueno, los automáticos todavía tienen menos uso, pero va cambiando, ¿no? Es verdad que va cambiando, esto lo estamos viendo ya, ¿no? Y eso va a ser tendencia, ¿no? Pero siempre habrá quien quiera una persona, ¿no? Y siempre habrá quien aprecie también el trato humano o algún tipo de cuidado, de mimo, de personalización. Es que yo creo que sí, que tiene la cabida para todo. Lo bonito del sector de la industria es que las necesidades son muy amplias y se pueden satisfacer de diversas maneras. A mí lo que me daría pena es que todo se fuese a un extremo y al final nos encontrásemos como una industria de un commodity, ¿no? De algo que es solamente tangible y que se pierdan otros aspectos que están muy ligados a lo que todos nosotros tenemos en común, que son las ciencias de la actividad física. Pero parece que actualmente la oferta solamente la enfocamos en un tipo de público. Correcto. Ya. Entonces, eso Y de club también. O sea, estamos pensando más que un tipo de club. Creo que eso Claro. es un error. Sí, sin duda. Por lo que nos viene en el futuro. Sin duda, coincido. Claro, lo que hablabais de diferenciación que comentabas, Manel, yo creo que sí que hay espacio. Lo que pasa es que va a haber una serie de compañías que van a elegir esa diferenciación y sobre todo cuando hablamos de diferenciación creo que hablamos sobre todo de personalización. Exacto. De conocer el cliente y personalizar el servicio al cliente. Entonces creo que hay estas empresas que estamos hablando, más de tipo low cost, van a avanzar en eso, pero lo van a hacer a través de tecnología, 100%. De hecho es lo que están haciendo ya. Es decir, van a usar tecnología para mejorar el conocimiento del cliente y poder personalizar toda la comunicación, la oferta de servicios, etc. No va a haber ninguna persona involucrada en eso. Y luego esto va a crear oportunidad para otras, para lo que decía Chano, aquel que busque más un trato humano, pues va a generar una oportunidad para otros modelos, para que se diferencien a través de un servicio, a través de personas, también usando tecnología, obviamente, pero con más presencia de personal. Pero no veo a estas cadenas dando un giro hacia la contratación de personal y hacia... No. Creo que han encontrado un modelo súper rentable, como lo están haciendo, que nos puede gustar o no. A mí personalmente no es lo que más me gusta y creo que la industria tiene un riesgo de deshumanización hacia el que estamos avanzando, pero muy gordo, y en todos los modelos hay un riesgo de deshumanización de la industria. Por eso ahí es bueno que veamos la oportunidad, o que al menos lo digamos, ¿no? En estos focos, ¿no? Que digamos, a ver, sí que es verdad que hay una oferta actual que se enfoca en esa parte, pero yo creo que eso es una parte del sector. Hay otra parte del sector o esa reflexión también de mirar hacia esas oportunidades que hay, ¿no? Sí, yo creo personalmente, y me pongo un poco ahora el polo casi de opinión pública más que de entrevistador, yo creo que al sector también le falta un modelo o varios modelos de super luxury. Creo que el low cost cuando llegó lo que hizo básicamente fue bajar el precio ancla a todos los que veníamos detrás y dijeron, oye, pues a partir de ahora el fitness son 9,90, ¿no? Y luego fueron 19, y luego 29 y ahora son 39. Pero lo que hizo fue en la mente del consumidor bajar automáticamente que fitness eran 15 euros al mes. Entonces si estabas en 50 eras caro, si estabas en 30 eras caro, porque fitness eran 15. Pero para un tipo de servicio, sí, de atención. Exacto. Entonces creo que ahora lo que le vendría como nivel del sector es que venga 1, 2 o 3 modelos super luxury que dijeran, que los hay, algunos ya están empezando a ser subfinitos, que dijeran, oye, no, mira, es que el fitness son 300 euros, o 500 o 1000 euros al mes. Porque necesitamos ese otro extremo para entender que un extremo y un extremo van a estar bien, voy a hacer un precio ancla por abajo y un precio ancla por arriba, y que en medio va a haber modelos donde ya el precio va a tener mucho más sentido también en la cabeza del usuario. Creo que el sector está pidiendo, como anillo al dedo, un grupo mandarín en los hoteles, pero en el mundo de los gimnasios, que no, señores, pues el fitness son 300 y va con esto, con esto, con esto y con esto. Y a partir de aquí, todos los que vengan
de 300 para abajo, ¿no? Creo que sería un ejercicio súper sano. De todas formas, yo siempre Y eso, Perdón, estoy totalmente de acuerdo, perdón, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y creo que además en España yo te diría que no hay premium, porque aquí queremos ser premiums con 70, 80 euros, 90 euros. Y al final eso lo que está generando es un modelo que ni puede ser premium ni puede tener unos niveles de rentabilidad que le permitan avanzar el modelo. Si te vas a Estados Unidos es lo que tú comentabas, aquí un premium te cuesta $500 al mes. Y entonces con eso sí que te pueden dar un servicio brutal y ser rentables y tal. Entonces creo que necesitamos más premium también en España y llevar el modelo un poco más al extremo. Sí, o sea, es que en España pasó algo parecido. O sea, cuando el mundo de los hoteles vinieron cadenas, que no lo voy a decir porque no me están pagando para ello, pero vinieron cadenas que dijeron, bueno, pues a partir de ahora, además, algo súper curioso que es, un día la habitación cuesta 22,40, mañana cuesta 26,20, depende de la oferta y la demanda, te cambiaban, ¿no? Y esto estaban al lado de los aeropuertos y tal, y dijeron, oye, pues a partir de ahora los hoteles son low cost. Vale, entonces, claro, automáticamente pues todos los hoteles, los NH ya eran carísimos, ¿no? Pero claro, vienen grupos ahora que dicen, no, pues que una noche en el centro de Madrid son 600 euros la habitación sencilla. Ah, hostia, pues ahora qué pasa, que ahora cuando alquilo un hotel de otra cadena y me cuesta 240, ni tan mal me parece. Porque ya mi presión gasta en 600, ¿no? Pero cuando voy a 600, ya en 240 me parece bueno, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta un poquito, y esto pasa con el sector de la restauración, pasa ahora mucho con los cafés, pero un café 6 euros. Vino Starbucks y dijo, no, es que a partir de ahora los cafés van a ser 4,20. Pues ahora han venido los cafés de especialidad y dice 3,60. Hostia, pues no me parece tan mal. O sea, está viniendo en sectores que el superlujo viene a decir, no, es que ahora hay otro extremo, ¿no? Y creo que le vendría muy bien al por eso hay que entender el contexto y el entorno. O sea, las ciudades hoy en día están cambiando y los centros de las ciudades todavía más. O sea, está cambiándose hacia unas ciudades cada vez de más lujo, ¿no? Porque es inaccesible incluso el precio de la vivienda. Esto ya es algo que está pasando. Probablemente requerirá también de esa demanda, de ese modelo de negocio. Pero bueno, yo un poco iba por ahí, ¿no? En el sentido de decir, bueno, estamos haciendo durante muchos años lo mismo, vamos a intentar cambiar, vamos a darle un giro más hacia la evolución que también precisa el sector, ¿no? Sí. Yo siempre le digo a mis clientes respecto a los precios, que es un tema candente, o sea, si hay algo que a la gente le interesa son los precios. Si me mira, tú tienes que distinguir dos variables que se parecen pero que no son lo mismo. Una es lo que el cliente puede pagar y la otra es lo que el cliente quiere pagar. Decía que en el tema del pricing, el candente tema del pricing, yo siempre le digo a mis clientes que tienen que tener en cuenta dos variables, ¿no? Una es lo que el cliente puede pagar y otra lo que el cliente quiere pagar. Lo que el cliente puede pagar al final viene determinado por su renta, ¿no? Sí es verdad que hay personas que están dispuestas a hacer un esfuerzo un poquito mayor si su motivación es muy alta, pero por regla general sería un poco absurdo pretender que alguien pague un gimnasio super premium si su renta es baja, ¿no? Eso es prácticamente inviable. Sin embargo, en lo que el cliente quiere pagar, ahí sí tenemos un papel brutal. Ahí es donde entra en juego lo que hablábamos antes, ¿no? De la percepción de valor, de la propuesta y de la percepción de valor. Y ahí es donde yo sí creo que con el marketing, las ventas y con la propia configuración que le damos, ¿no? A nuestros planes, a nuestros programas, a nuestros servicios, sí que podemos avanzar mucho y hay grandes oportunidades de mejora en que el cliente entienda todo el valor que le estás aportando, ¿no? Con un servicio de actividad física que le puede cambiar la vida. Que le puede cambiar la vida. O sea, es que pocos servicios pueden ejercer una influencia tan positiva en un individuo, ¿no? Como un buen programa de actividad física. Fíjate ahora con toda la historia esta del Ozempic y tal, que parecía la gran panacea y ahora se está viendo que los que toman Ozempic son los que más necesitan ir al gimnasio. O sea, que es que al final tenemos una herramienta que es una maravilla y hay que saberla explotar, ¿no? Sí, yo un poco apoyando lo que dice Chano, yo siempre digo también, ¿no? La percepción del servicio puede estar aquí o aquí y el precio, si el precio está aquí, si la percepción está aquí, el precio parece bajo y si entonces simplemente el precio está en el mismo sitio, pero cambia la percepción, ¿no? Y esto, la culpa la tiene solamente el club, la persona que te atiende, cómo lo transmite y cómo es todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, esto está en nuestra mano, ¿eh? El precio, bueno. Y te están continuamente examinando. Claro. Porque yo sé que pago 50, pero hoy la percepción ha sido 30, mañana son 60, mañana son 80, uy, ha caído a 10. Como hagas 10, hola, buenas tardes, vengo a pedir la baja.
Porque además, O sea, otra están cosa, continuamente examinando, ¿no? otra cosa que cada vez más el cliente quiere ser más libre, ¿no? Claro, Cada vez quiere- hablemos de eso, hablemos de fidelización, que además antes lo comentó Pablo, creo un poquito de soslayo, el tema de la retención. Me gustaría, hemos hablado de propuesta de valor, que es un poquito el cliente de puertas para afuera donde viene a visitarnos, pero vamos a hablar de puertas para adentro. ¿Qué está pasando? Entonces me gustaría empezar esta parte con este bloque con Nacho. Actualmente en España se habla ya de que hay 6 millones de usuarios aproximadamente en diferentes gimnasios y evidentemente se habla mucho de fidelización, pero también tú antes comentabas un poco el caso de tu hijo, ¿no? De la experiencia de cliente. Entonces, te quiero hacer dos preguntas. La fidelización está claro que es un gran desafío de los clubes, pero creo que a día de hoy nadie está haciendo nada demasiado especial para fidelizar. Todos sabemos cómo captar y gastamos millones y millones en captar, pero nadie tiene una partida en su P&L donde diga inversión para fidelización. Todo el mundo pone captación o marketing o redes sociales, no sé qué. Entonces, nadie está haciendo nada especial aparentemente en fidelización. O sea, ¿qué se puede hacer aquí? ¿Cómo se puede crecer? Y lo digo también con la experiencia de cliente. Entonces comentaba, es que mi hijo no tiene método. Mi hijo va a YouTube, se descarga un capítulo y tal, no sé qué, y lo ve. Vale. Entonces, la experiencia de cliente, que tanto se habla también, realmente es para todos los públicos, es solamente para un pequeño segmento, y si es para un pequeño segmento, ¿qué hacemos con todos los demás? Los que no les interesa absolutamente nada la experiencia. ¿Cómo podemos intentar mejorar estas dos facetas? Yo diría que nadie, que no, decías tú que nadie hace nada para la fidelización. Digo yo que, bueno, yo creo que sí hay muchos que hacen cosas para la fidelización. Lo que pasa es que quizá no se nota tanto, pero sí que hay muchas empresas dentro del sector que trabajan la fidelización, ¿vale? Y cuando hablo de fidelización, a mí me gusta hablar de dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es cómo atiendes al cliente en todo su proceso, cómo es su proceso de onboarding, cómo es ese plan de fidelización dentro del día a día del cliente, ¿no? Porque al final, yo digo como un gimnasio es como un corazón, ¿no? O sea, que cada acción distinta a la que haces, de la que sea el entrenar un día, ¿no? O sea, si un día llego y hay una fiesta de Halloween, yo que sé, aunque sea ya muy pasada de moda, pim, pulsación. Otro día hay un día de no sé cuánto, pim, pulsación. Otro día hay cosas distintas y eso hace que el corazón tenga pulso, ¿vale? Lo que pasa es que eso es complicado, que eso tiene muchos quebraderos de cabeza para que el día a día de un gimnasio además tengamos que inventarnos mil cosas para mantener al cliente despierto, ¿vale? Pero si no, al final tenemos clientes dormidos que hacen que, bueno, o sea, al final se terminen aburriendo y se acaben dando de baja del gimnasio, ¿no? Pero, ¿cuándo se da un cliente de baja del gimnasio? Esa es otra. ¿Y por qué? ¿No? ¿Porque no consigue su resultado? ¿Porque se aburre? ¿Por qué realmente se da un cliente de baja en un gimnasio? Que eso Pablo seguro que nos puede inspirar muchísimo porque tiene muchos datos referente a esto, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que todavía hay, oye, ¿cómo paga el cliente en el gimnasio? Porque todavía hay instalaciones deportivas donde llegan y pagan en efectivo, que eso ya se va a quitar, gracias a Dios, ¿no? ¿Y qué tipo de contrato tienen, ¿no? Que también esto es algo que hasta hace poco, oye, trabajamos mucho en vender contratos a largo recorrido, vender membresías, ya cada vez más el cliente quiere más libertad en ese sentido y no quiere ese compromiso, ¿no? Entonces yo creo que esos todos son factores que influyen en que el cliente dure más o dure menos en el centro, y no solamente que dure más o dure menos en el centro, sino que su ticket medio sea mayor o sea menor, ¿no? Porque dependiendo de cómo sean todos esos procesos, podemos hacer para que ese ticket medio sea mayor o menor, ¿no? Entonces, bueno, un poco tirando por ahí, creo que tenemos que tener muy en cuenta este tipo de cuestiones a la hora de hablar de fidelización en centros deportivos, ¿no? Y la experiencia de cliente, que antes también Chano comentaba, toda la parte de los wearables y tal, que juega un papel muy importante la experiencia de cliente, pero a nivel tecnológico, está claro que con la tecnología, las apps en los centros, todo esto está cambiando también, porque además ya entras a una página web de cualquier club y ya puedes hacer prácticamente cualquier virguería a nivel tecnológico, darte de alta, de baja, entrar a la de cliente. Luego llegas al club, también tienes tu aplicación para entrar, para bajarte las rutinas, para hablar con el entrenador. O sea, la parte tecnológica tiene mucho peso, pero ¿a dónde va a llegar esto? Me explico. ¿La experiencia de cliente se va a quedar en una parcela física y tecnológica? ¿La tecnología va a ir ganando la parcela física porque optimiza costes y recursos? O sea,
la experiencia de cliente ligada a la tecnología, ¿dónde se va a quedar? ¿Hay techo, no hay techo? No, yo creo que la Bueno, tecnología... es que Perdón, decía que la tecnología va a aportar muchísimo, pero el gran secreto es que la tecnología cada vez sea más humana. O sea, creo que el mayor problema que se está dando con la tecnología es que muchas veces genera frustración y fricciones. Por eso todavía la gente a veces es reacia, ¿no?, a adoptar la tecnología. Entonces, mientras la tecnología esté pensada para los humanos y para hacernos la vida más fácil, más sencilla, más práctica y nos brinde resultados, pues la tecnología va a ser una bomba, o sea, nos va a dar un sinfín de posibilidades y de personalización también, ¿eh? Con esto no digo que nunca la tecnología vaya a dar el calor humano, ¿no?, que puede darte un coach, un entrenador, o lo que sea, o un ambiente, o una socialización y tal, pero sí creo que la tecnología va a tener un papel preponderante cada vez mayor, y aquellos que la sepan adoptar mejor y que sepan cómo utilizarla, como digo, para hacerle la vida más fácil y más placentera al usuario, tendrán más éxito, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos más en la fase de la tecnología como apoyo al equipo y al entrenador y al staff más que al cliente, ¿no? O sea, oye, cómo voy haciendo recordatorios a los entrenadores, al staff para acciones que tenga que hacer con el cliente, más que la tecnología con el cliente. Creo que ahí todavía, yo creo que todavía falta creo que bastante. Va entrando. Pablo, sí. ¿querías intervenir? No, sí, bueno, al final mejorar la retención es algo que cuesta a la industria porque es algo complejo. Es la suma de muchas pequeñas cosas que puedes hacer que acaban teniendo un impacto en la retención. Pero para mí hay tres que quería comentar ahora, que son las más importantes. La primera es la estrategia de precios. Y nuestra industria tiene muy poco trabajado en la estrategia de precios y seguimos haciendo cosas muy absurdas como ofrecer descuentos por alguien que te apunta 3 meses o 6 meses, cosas que no vemos en otros países y que no vemos en otras industrias. Entonces al final estamos haciendo un descuento sin alargar la vida del cliente. Entonces creo que al final la estrategia de precios, y creo que en los próximos años vamos a ver innovaciones en la estrategia de precios, no solo en cómo se paga, en qué tipo de cuotas hay y en los importes. Y especialmente en los importes yo creo que en toda la estrategia de precios dinámicos va a ir entrando más y más en nuestra industria. De hecho, ya 2 de las cadenas de más éxito a nivel europeo trabajan ya con precios dinámicos, que en función del nivel de ocupación que hay en cada club y de la demanda van modificando el precio. Entonces ahí vamos a ver. Otro aspecto que tiene que ver con la retención, lo hemos comentado antes, es cómo capto. Mientras siga captando a todo por precio y sin hacer una cualificación del cliente, voy a tener mucha salida. Eso es matemático, ¿vale? Cuando empiece a captar de otra manera, mejorará la retención. Y el tercero es lo que estabais hablando ahora para mí, que es personalizar el customer journey o personalizar la experiencia del cliente. Y eso sin tecnología es imposible. Porque llevamos toda la vida intentándolo y no sabemos ni el nombre del cliente. Imagínate, saber su objetivo, lo que quiere, si lo está consiguiendo, qué actividades le gusta. Es decir, sin tecnología es imposible y la tecnología la puedes enfocar de 2 maneras. Una tecnología 100% autónoma que analiza al cliente, ve lo que hace y responde con una serie de acciones automáticas, o la puedes usar como una tecnología de apoyo a personas. Y que un instructor se acerca a un cliente y en ese momento que se acerque, en su teléfono vea todo el historial de ese cliente, qué problema tiene, qué riesgo de baja y sepa cómo tiene que dirigir esa conversación. Entonces vamos a ir viendo en la industria los 2 tipos de tecnología según el modelo de negocio. A mí sí que me gustaría diferenciar 2 aspectos. Uno que es más el tema de la retención que se comenta, que bueno, que en definitiva va más vinculado a la capacidad que tenemos de que el cliente no se vaya, ¿no? Es decir, relacionado con el tema de precios, relacionado con el tema de captación y que muchas veces depende del departamento comercial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la retención sí que es un aspecto importante que se puede trabajar, se puede mejorar, pero que en definitiva es una parte de lo que es la gestión. Pero luego yo creo que yo diferenciaría lo que es la fidelización. La fidelización en definitiva es que el cliente se quede, ¿no? Y ahí sí que va más relacionado con digamos, el desarrollo del producto, ¿no? O del servicio en este caso, cómo lo percibe también el cliente y cómo somos capaces de motivarle. Porque muchas veces los problemas de las bajas o
estas cuestiones vienen derivados de la motivación. Si no hay motivación por parte del cliente, no hay compromiso. Si no hay compromiso, no hay fidelización. Esto está bastante estudiado científicamente, que lo sabemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que intervenir también, pero ya desde el punto de vista más interno, o sea, es decir, el equipo de trabajo, cómo va a ayudar a fidelizar. De ahí el desarrollar pues esas relaciones públicas con las actividades, esa gestión del cliente también a nivel interno, para siempre intentar motivarle o mantenerle motivado el máximo de tiempo posible y que de esa manera esté comprometido, ¿no? Entonces ahí ya surge cuando tú puedes saber, pues eso, ¿no? Si el cliente está más tiempo con nosotros, etc. Por eso cuando tú decías cuánto invertimos a nivel de fidelización, bueno, a veces son partidas que no están determinadas, sino que a lo mejor forman parte del servicio. Pero si entendemos que eso hay que realizarlo, probablemente sí que podríamos destinar más, ¿no? Pero siempre la fidelización yo creo que va vinculada a la motivación y al compromiso, ¿vale? Más motivación o motivación alta, compromiso. Más compromiso, mayor tiempo se queda con nosotros. Sí, y yo creo que ahí muy importante el tema de pertenencia, de comunidad. Exacto, el vínculo, Sí. que ahí yo, por ejemplo, pertenezco a un club, que Y creo que es un club social. y hay cadenas que sí que a lo mejor no han invertido en eso, pero que han trabajado muy bien y que son un referente de cómo yo puedo vincular, no quiero decir marcas, pero igual a todos nos suena, ¿no? De que luego hacen competiciones, ¿no? De cómo han vinculado mucho al cliente con el tipo de entrenamiento. El sentimiento de pertenencia, ¿no? Exacto, Está claro tal que cual. La comunidad. es la comunidad. El crear comunidad, el crear vínculo, el crear esa tribu, digamos, creo que indispensable. Hay un tema antes que has comentado antes y es... Y eso es experiencia también. Sí. Eso es experiencia. Al final la experiencia es... O sea, nosotros decimos en los clubes que un cliente no se da de baja. Tú decías antes, ¿cuándo se da el cliente de baja? Yo siempre digo que el cliente se ha dado de baja hace 30 días. Lo que pasa es que se manifiesta hoy. Claro. Pero hace 30 días que mentalmente él ya se ha comunicado a sí mismo, me voy a dar de baja, ¿no? Bueno, tienes un Porque está desmotivado. semáforo que Pablo conoce muy bien, Exacto. que es la frecuencia de acceso, ¿no? O sea, la Exacto, frecuencia de Pero yo creo que acceso ya Hay lleva indicadores, diciendo. hay indicadores, pero la motivación pero, está o sea, muy clara. yo pongo como ejemplo, o sea, creo que, y me sumo un poco a mi pregunta y me respondo a mí mismo, ¿no? Creo que nos queda mucho por hacer todavía a nivel tecnología. Creo que hay que llegar a esa anticipación. O sea, yo no puedo trabajar la tecnología hoy que me has pedido la baja, lo tendría que ser capaz de trabajar hace 30 días. Claro. Para poder trabajar hace 30 días, yo tengo que tener datos para poder gestionar esos datos y para poder tomar decisiones. Por supuesto que Pablo con fines KPI tiene unos semáforos que te dicen, oye, cuidado, que la ocupación está bajando, que este señor ya no está viniendo, pero aquí todavía hay mucho crecimiento. O sea, a mí me gustaría, y pongo el ejemplo de Amazon, ¿no? Cualquiera que haga una compra en Amazon, tú entras en la aplicación y te ofrece pedidos similares, productos similares, diferentes formas de pago. Puedes cambiar la tarjeta, particular, empresa, me viene bien, me viene mal. Comentarios, reseñas, lo que quieras y más. Hablas con el vendedor, lo que quieras y más. Y toda esa experiencia que ha conseguido Amazon, lo que está haciendo es que sientas, que pertenezcas, ¿no? a Amazon, que te apetezca entrar ahí, que la experiencia de cliente es buena, que la tecnología es buena. Entonces a mí me gustaría ver, en un futuro no muy lejano, como en un centro de fitness, entra el socio por la puerta. Pasa el token, pasa la pulsera, entra. Ha pasado 56 minutos en la sala, de los cuales 12 ha pasado en el vestuario, 25 haciendo la clase, 4 en la cinta, 3 con un entrenador personal hablando y 2 para despedirse, por ejemplo. Entonces, yo con eso soy capaz de monitorizar no solamente el tiempo que pasa en la instalación, o si viene o no viene, que eso ya lo tenemos hoy, sino qué ha estado haciendo esa persona. Si viene siempre con el mismo profesor, si viene siempre a la misma clase, si cambia de horario, si pasa demasiado tiempo subido a la cinta. Oye, es que a lo mejor esa persona tiene que perder peso y tengo un indicador que me dice, no, es que esa persona todos los días que viene pasa 50 minutos de los 52 que pasa en el club en la cinta. Información. Yo creo que tendríamos que ser capaces de llegar ahí para poder manejar esa información, para decir, quieto, ahora te fidelizo porque sé exactamente cómo te gusta el café. Si es con leche, con hielo o frío, ¿no? No sé, Pablo, si quieres añadir algo, creo que esta parte te ha gustado. Sí. Y eso es diferenciarse. Y eso es diferenciarse. Claro. El control de la información. Sí, creo que eso irá llegando y cada vez tendremos más información de lo que hace el cliente. Lo que pasa es que muchas veces tener más información no quiere decir que vayamos a mejorar la fidelización. Y te pongo un ejemplo. Y de hecho estaba hace poco en unas conferencias y preguntaban a varios directores de cadenas aquí en Estados Unidos y le decían, oye, ¿cuál es el KPI más importante para ti? Y eran 4, 3 de ellos dijeron el NPS.
Y dices, vale, estoy de acuerdo que el NPS es importante, pero medir el NPS no es suficiente. O sea, tenemos que ir, si queremos mejorar la fidelización hay que ir más profundo. Tú puedes decir, el NPS es importante, pero ¿cuáles son los drivers? ¿Cuáles son las cosas que hacen subir el NPS? Porque si no estás viendo eso y poniendo el foco en eso, no tiene ningún sentido. Entonces nos quedamos mirando un número que es el NPS y no decimos, vale, pero ¿qué hace subir en mi instalación, en mi modelo de negocio el NPS? ¿Es la limpieza? ¿Es el estado del equipamiento? ¿Es el trato amable del personal? ¿Qué es? Porque tendré que poner el foco en esas cosas, no en el NPS. Sí. Y eso nos pasa con muchísimos indicadores, nos pasa con muchos indicadores, que nos quedamos con el número, pero no nos ponemos a pensar como gestores del negocio qué hace subir ese número. De todas formas que estamos hablando de lo mismo cuando no tenemos lo mismo. Es decir, estamos hablando del negocio dentro de la industria del fitness, pero es que no tiene absolutamente nada que ver hablar de un centro boutique súper especializado, de hablar de una cadena de low cost, a hablar de un club de pádel y de tenis donde además tiene gimnasio. Entonces es que comparamos churras con merinas muchas veces, a mí esa sensación me da muchas veces que... Pero si el problema de la fidelización, que no siempre es ese, pero en gran medida es lograr la adherencia al ejercicio físico, porque muchas veces el problema Pero es... no, ¿por qué? Sí, no sí, tiene por sí, qué. No, sí, porque, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, el que ya tiene el hábito del entrenamiento, si se va del gimnasio, pues será porque ha tenido un disgusto, una fricción, o le han puesto un gimnasio más conveniente cerca, ¿no? Pero el mayor problema normalmente es esa persona que no tiene hábito de entrenamiento, que no tiene adhesión al ejercicio físico y que se va a aburrir y va a abandonar si no conseguimos inculcarle, ¿no? ese hábito del entrenamiento. Y ahí lo conecto con lo que hemos estado hablando de la tecnología y del lado humano, porque en los detalles muchas veces está el demonio, ¿no? Por ejemplo, algo que nosotros hemos comprobado y que nos ha resultado muy interesante es que cuando una persona empieza a bajar su frecuencia de acceso, si lo que le está llegando es un aviso automático, su efectividad es muy inferior a que ese aviso le venga del entrenador que él conoce. ¿Por qué? Porque las personas nos comprometemos con personas. Ahí es donde creo que todavía los seres humanos tenemos un papel importante y los entrenadores tienen un papel importante en todo esto. Chávez, muy breve. Aquí en Estados Unidos tienen una palabra que me gusta mucho más que retención o fidelización, que es engagement. Engagement. Y lo que buscan es el engagement, Bueno, el no sé compromiso. traducirlo exactamente, El pero es un poco compromiso. esa conexión, ese enganche, ¿no? Sí, Pablo, el engagement es el compromiso, que es lo que yo comentaba, ¿no? O sea, la fidelización implica esa motivación, que esa motivación es la que nos va a decir si hay más compromiso y luego la satisfacción que viene con la recomendación. Entonces yo creo que al final, aunque sean modelos distintos, al final creo que hablamos de lo mismo, ¿no? El analizar cuál es lo que te motiva al cliente, qué es lo que le motiva, que como bien decía Pablo, pues puede ser la limpieza o la instalación o el monitor. Sí. Pero cuando pierde esa motivación es cuando empieza ese proceso que al final deriva en la baja. Exacto. Y ahí es lo que tendríamos que saber, ¿no? Porque esa persona pierde esa motivación, que muchas veces va por la adherencia, porque no encuentra, bueno, o no es su entrenamiento, o se aburre, o no es el escenario más idóneo, ¿no? Pero yo creo que quedémonos con eso, ¿no? Motivación, eso es lo que le va a comprometerse más, le va a enganchar más. Y claro, la motivación depende de muchas cosas. Ahí es donde tenemos igual que analizarlo un poco, ¿no? Sí, y también empezaremos, creo que empezaremos como industria a tomarnos en serio el tema de la retención o fidelización, todo esto, nos lo empezaremos a tomar en serio cuando los costes de adquisición de clientes sean mucho más altos. Sí. Porque todavía el coste de adquisición de clientes es demasiado bajo. Sí, sí. Bueno, pues avanzamos. Siguiente bloque de tendencias y empiezo con Manel, que además ha publicado un vídeo recientemente que me lo he empapado para la ocasión y tengo que empezar con él. Hablemos de tendencias. Se ha publicado ya hace unos días, bueno, creo que fue en el mes de octubre, el estudio ACCM, donde se representan las principales tendencias del sector, lo que viene. Se habla de pérdida de peso, programas de pérdida de peso como la tendencia número 1. Luego sube con bastante fuerza el ejercicio para personas adultas mayores orientadas a la longevidad. Y por supuesto la tecnología, apps y wearables y todo esto que siempre está, ¿no? Pero me gustaría preguntarle a Manel dónde ve realmente el futuro corto medio plazo, vamos a llamarle 3, 4, 5 años, qué nos vamos a encontrar dentro de 4 o 5 años en las primeras posiciones
qué no se va a salir de ahí y qué va a caer en picado, ¿no? ¿Dónde está el mayor potencial de crecimiento a nivel de tendencia y qué crees que está ya para... Que tengo aquí la bola. La bolita de cristal, que te mojes un poquito, tú que este tipo de estudios te lo empapas muy bien, ¿qué intuición tienes? Qué responsabilidad, ¿no? No, ¿se puede pasar? ¿Se puede pasar? Ya no. No, a ver. Sí que es cierto que nosotros colaboramos con la CSM, hacemos el estudio aquí en España también. Al final, pues un poco es una encuesta a los profesionales que nos dicen que son las actividades o las tendencias un poco que más se utilizan en los centros hoy en día, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que hemos podido ver de cara de los últimos años hacia ahora es que realmente pues hay como varias áreas que son las que van, digamos, trabajándose más, ¿no? Una es la tecnología, obviamente. La tecnología se va trabajando cada vez más con la utilización de la monitorización del cliente, del usuario, con la gestión de esos datos que va produciendo también su entrenamiento y que eso pues, bueno, ayuda también a conocerlo más y obviamente pues, también a intentar personalizar más el servicio. Entonces, bueno, yo creo que una es la tecnología, evidentemente, pero desde el punto de vista que hemos estado hablando aquí un poco, es decir, voy a conocer mejor a mi cliente, cómo se va desarrollando él en su entrenamiento y gracias a los datos que voy recibiendo, pues puedo interactuar con él. Por otro lado, también los tipos de entrenamiento, evidentemente. Ya, pues bueno, hay que ir adaptándose a las diferentes realidades y necesidades de diferentes tipos de clientes. Pues lo que hablábamos antes, la tercera edad, ¿dónde está la tercera edad? ¿Dónde entrena? O más bien, ¿dónde se encuentra a gusto entrenando? ¿No? Claro. Pues igual tenemos que empezar a pensar en desarrollar programas y adaptarnos a ellos. Tener en cuenta que en España la media de edad es de 47 años. 47 años. O sea, fijaros todavía lo que puede también eso suponer en cuanto a tipos de servicios, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, yo creo que también los tipos de entrenamiento, que eso sí que es algo que vais viendo, pues entrenamiento de la fuerza con sus diferentes modalidades, también la incorporación del tema de recuperación, el tema de longevidad, o sea, bueno, están entrando muchas actividades o objetivos orientados a la salud, ¿no? La combinación está de salud y de entrenamiento, con lo cual yo creo que en el futuro, pues bueno, seguramente seguir trabajando en tecnología, seguramente pues adaptarnos más a las diferentes realidades de personas que nos podemos encontrar y adaptar los tipos de entrenamiento, tanto en intensidad, porque lo que cambia es mucho la intensidad, y ahí es donde yo creo que podemos trabajar. Y luego, pues bueno, también el gran objetivo hoy en día de muchas personas, que es eso, ¿no? El poder llegar a mayor y poder, pues, estar mejor, estar físicamente activa, bueno, pues no depender de nadie, etcétera. Entonces, pues ahí, pues temas yo creo que de salud y temas de recuperación. Hablabais antes de la actividad física, beneficios. Sí. Pues bueno, yo no veo mensajes que digan que reduce el estrés o que puede también mejorar la salud mental. A veces yo solo veo temas de precio, ¿verdad? U ofertas, como decía a veces Pablo, y realmente podríamos utilizar otro tipo de mensajes. Sí. Bueno, creo que esto pues irá llegando, pero insisto, creo que es el segundo nivel, es el siguiente paso que tenemos como sector que abordar, ¿no? Muchas veces cuando tiramos a mensajes que solucionan problemas, tienes luego el problema cuando el cliente llega a la instalación, porque, oye, tiene a los suficientemente profesionales como para solucionar ese problema. ¿No? Sí, y esto pasa mucho, ¿no? Entonces, es que aquí somos buenos en esto. Sí, de verdad, te llega un cliente, es que no tengo tiempo para atenderlo, entonces... O sea, ¿dónde estás, no? Sí, sí. Entonces, por eso digo yo que... Y gente especializada, porque para entrenar a gente orientada a una mejora de calidad de vida, longevidad y tal, cuidado, o sea, a ver ahora dónde encuentro yo a 3-4 profesionales que sepan trabajar con personas de 60, 70, 80, 90 años, ya no te cuento con patologías, enfermedades crónicas, ¿sabes? O sea, a ver dónde está esa gente trabajando, o sea, cómo doy servicio a ese nicho, que para mí es el gran nicho, porque lo que tú has dicho antes, la pirámide poblacional está totalmente invertida, los 47 dentro de 15 años, la edad media será 52 y la siguiente será 56 o más. Viviremos los que estamos aquí seguramente, si Dios quiere, tocamos madera, los 80, 90, 100 y probablemente estupendamente porque entrenamos y tal. O sea, Todo hay que ver a Nacho. Todo hay que ver a Nacho, todo hay que ver, la esperanza de vida está creciendo, pero además en calidades muy óptimas. Sí. Entonces, ¿dónde está esa gente para dar servicio al público? Aquí yo creo que es el gran nicho sin explotar del sector, que además es el que mayor poder adquisitivo tiene y el más fiel. Sí, sí. Bueno, ya hay gimnasios que la propuesta para mayores de 50, ¿no? Que están funcionando bien. Ya está viendo esa propuesta y funciona bien y dan solución a
a ese tipo de población, ¿no? O sea que... Totalmente de acuerdo. Ahora me vino a la memoria cuando comentabas lo de la monitorización. Recientemente una de las empresas tecnológicas con las que colaboramos está desarrollando la conexión del wearable con la inteligencia artificial, de tal manera que la inteligencia recibe los datos cotidianos, ¿no?, de la persona y adapta el entrenamiento cotidianamente en función de tu estado del día. La verdad que ya es espectacular, ¿no?, lo que se puede llegar a conseguir, ¿no? Sí. Y si hablamos ya de tecnología y red social para ligar, ¡Wow! ¿no? No sé si lo habéis escuchado por ahí, que también hay alguna aplicación ahora que está haciendo algo así, esa no interna la en los conozco. gimnasios. Sí. No, yo no la conozco, pero vamos, sí, seguro que las hay, claro. Sí. No, cualquier excusa es buena Al final, hacer... bueno, el gimnasio también se va a socializar, ¿no? Sí. Sí. Oye, pues si también tienen Por dentro de esa supuesto. herramienta esa capacidad de poder interrelacionar a las personas que muchas veces están enganchadas al teléfono, que yo ahí también muchas veces Sí. tengo ahí mi Bueno, cosita dentro que no sé yo, esto de la gente entrenando con los cascos y el teléfono. Sí. sí, yo... No, pero bueno, ahí ya hay alguna tendencia o alguna, digamos, derivada que ya empieza a desarrollar la desconexión digital en el gimnasio. Sí, también, sí. La vuelta a lo real, y Sí. ya se están desarrollando espacios precisamente para que la gente pueda entrenar sin teléfono móvil. Así como se están generando espacios para que se hagan los selfies, ¿eh?, y no molesten al resto. También. Sí. O sea, que espacio libre de selfie, todo este Sí. tipo de cosas están... Yo estos días vi, y es un pequeño paréntesis porque me ha venido a la mente ahora, no sé, Pablo, si lo has visto porque es una aplicación americana, me ha parecido brutal. Al final yo creo que cualquier excusa es buena para hacer deporte, y entonces ha habido una aplicación que ahora ha dicho, bueno, voy a coger a la gente que le gusta hacer jogging al aire libre y salir a correr y tal y cual. Bueno, ¿os acordáis esto de que era como cazar Pokémon, no? Sí. Bueno, pues ahora hay una aplicación, que ya os pasaré por ahí si os gusta el tema, básicamente que tú sales a hacer jogging de tu casa y entonces te coges un par de manzanas, 2, 3, 4 manzanas, y es una especie de Monopoly. Tú sales y entonces sales a hacer jogging y haces 3, 4 manzanas, llegas a tu casa y, entre comillas, compras la parcela. Entonces tú eres propietario de esa parcela de jogging. Entonces a partir de ahí, cualquier persona puede desafiarte a hacer esa parcela en un tiempo inferior. Si lo haces en un tiempo inferior, te ha comprado la parcela, ¿no? Entonces, lo curioso de todo esto es que, claro, te salta un aviso en el móvil que dice, oye, Manel Valcarce ha salido a hacer tu parcela. Entonces, está pasando... Ya Claro, gamificas. entonces está pasando que si yo veo a Manel Valcarce, me pongo el chándal y salgo detrás de Manel para hacerlo en menos tiempo que para que no me compren la parcela. O ponerle un traspié, ¿no? El traspié. Sí. Entonces, todo lo que sea monitorizar, gamificación, y al final es jugar un poco a la especie de Monopoly, pero con la excusa de, oye, pues hacer deporte. Y lo está petando en Estados Unidos, ¿no? Creo que al final son todas estas cosas de tecnología que ligadas al fitness están siendo, yo creo que esto va a cambiar mucho, ¿no? Bueno, el Strava, ¿no? El Strava para Es los una que especie de yo monto Strava, en bici y pero el gamificado Strava me con, tiene enganchado. claro, gamificado con el, oye, pues Sí. no sé, me lo invento. Le doy la vuelta al Bernabéu y entonces el Bernabéu es mío. Claro, claro. Le doy vuelta a la parcela. Cierro la parcela y entonces Es original, sí. es original. Interesante. Así que cosas de los americanos. No obstante, el calor humano a día de hoy es lo que más puede llegar a fidelizar. Nada Sí, sí, de obvio, historia, obvio. calor Pero humano, calor humano, bajo mi opinión. Sí, Sí, absolutamente, pero hay gente para todo. La combinación es importante, lo que decía Pablo, o sea, poder atender un volumen significativo de clientes sin apoyo en la tecnología se hace muy complicado. Pero si combinas la tecnología con el factor humano, que es el que propicia el compromiso, creo que es donde tenemos... Bueno, Vamos, sí. una cosa no quita la otra, ¿no? Yo creo que al final tener en cuenta que muchas veces nuestra interacción con el... Y ahí Pablo también ahí me gustaría... ¿no? Nuestra interacción a veces es 2 o 3 días a la semana de media. Sí. Una hora o 1 hora y media. Mm. Pero ¿dónde estamos el resto del tiempo con ellos? ¿Qué hacemos para que realmente nos identifique como su partner, ¿no? de salud? O... Quiero decir, creo que ahí también tenemos otro reto y es el estar más conectados Más con presente, ellos. ¿no? Claro, Más presente en su cabeza, vida, ¿no? en las decisiones, sí. Realmente ser ese hub de salud que ellos requieren, ¿no? Que bueno, por la mañana pueda, a lo mejor en la app del gimnasio, pues buscar una receta para alimentarse bien, Claro, sí. o algún consejo, o algún tip. Estamos solo 2 o 3 horas Sí, a lo la que sí semana. también ha hecho la comunidad, oye, pues el sábado me apunto a un hiking con los del gimnasio. Pero eso no lo estamos El lunes a explotando. una barbacoa con los del gimnasio. Que se convierte un poco en tu segunda casa, ¿no? Eso no lo Creo que estamos, falta. eso no lo estamos No, se está explotando. explotando tanto como En el deberíamos. deporte ya empiezan a generar contenidos para que los fans estén
mucho más conectados con el club. Y que se compren Mil la cosas. camiseta, la toalla y que tenga ese sentimiento de pertenencia. Nosotros tenemos un reto. Hay mucho que hacer ahí. Ahí tenemos un reto. Vale, pues ¿Sabes cuáles son los clubes que sí consiguen eso? Los que están llevados por el dueño. Porque le dedican mucho tiempo a eso. Claro. Sí, es verdad. Sí, a lo que Sí, es, Cuando pero- están allí, cuando no sé o lo cuánto, que es cuando muy lo nicho, ¿no? sienten, Sí, cuando... O lo que son muy Claro. nicho Pero y en el está muy, momento muy que se segmentado. empieza a Pero escalar... ¿cómo podemos conectar más tiempo? Esa es un Sí. poco la pregunta, ¿no? Bueno, eso llegará con la tecnología, ¿no? Claro, Yo por veo eso. una tendencia muy clara en los últimos 2 años, que es la aproximación del fitness y la salud, la fusión de esas dos cosas, y creo que la tecnología, estamos viendo ya urinarios inteligentes que te analizan el nivel de hidratación, estamos viendo muchos sistemas que te analizan el nivel de glucosa y diferentes parámetros de salud. Yo creo que eso se va a ir fusionando. Lo que pasa es lo que comentabais antes, ¿no? Que tendremos que estar preparados también en los clubes para gestionar esa información y gestionar ese cliente que va a ir viendo de forma muy fácil cuál es el impacto que tiene lo que hace en su salud. ¿Vale? Entonces eso se va a ir fusionando, creo yo. Pablo, me gustaría avanzar contigo al siguiente bloque. Me gustaría lanzar esta primera pedrada y preguntarte a ti. Y luego a partir de aquí A ver empezamos. si que no sea tan difícil como la que le has hecho a Manel, Que se note que me lo he preparado. No, vamos a hablar de compras, fusiones, adquisiciones, todo esto que evidentemente ya todos vemos, ¿no? Que hay 2-3 cadenas que salen de compras con cierta frecuencia y otras cadenas que parece que están con el cartel de se vende todo el tiempo, ¿no? Entonces quería que nos explicaras tú desde tu también visión tan 360 panorámica, donde has analizado tantos clubes, donde ahora tienes una visión también de otro mercado, ¿qué hace realmente a un club, a una cadena, el que un fondo sienta atracción por su compra, por su adquisición, o una marca pueda sentir atracción por una fusión con alguien más o menos de su segmento? Se está valorando aquí, no sé, el crecimiento, el potencial de crecimiento de esa cadena, el personal, el equipo. ¿Qué se está valorando aquí? ¿Qué crees que es realmente lo que se pone en valor cuando se producen este tipo de fusiones? Bueno, primero cuando hablamos de M&A, de adquisiciones, fusiones, lo que es importante es entender cómo funcionan los fondos. Un fondo de inversión es un aparato que coge dinero de inversores, ¿vale? Y tiene un periodo en que ese dinero lo invierte en compañías, ¿vale? Y luego, al cabo de unos años, tiene que devolver los dividendos a esos inversores que han puesto el dinero. Entonces, ahí entra en un periodo de desinversión, ¿vale? Entonces, depende en qué momento estén, los fondos están engordando la vaca para darle valor, preparando para esa salida, que es el momento de desinversión, ¿vale? Y del punto A, que es cuando invirtieron, al punto B, tiene que haber una plusvalía de eso, ¿vale? A través de adquisiciones. Entonces, ¿qué están buscando? Están buscando pues, modelos de negocio que encajen con el modelo que tienen. Es decir, si yo soy un low cost, voy a buscar gimnasios que se ajusten a este modelo de negocio, porque no voy a comprar para modificar el modelo de negocio. Tengo que replicar mi mismo modelo de negocio de forma sencilla. Buscan ubicaciones, es decir, que intentan que esas compras también sean ubicaciones que tengan potencial, que no resten valor a la compañía, sino que le sumen. Y poco, te diría que poco más, porque todo lo que es al final el modelo de negocio es un modelo que traen ellos, que implantan ellos, que tienen experiencia en cómo hacerlo, tienen muy medido el tiempo que les tarda desde que cogen un club hasta que lo tienen funcionando con su modelo a pleno rendimiento, y eso es un poco de lo que se trata. Entonces se trata de que entre ese punto A y B, que es desde que el fondo invierte hasta que tiene que desinvertir, intentes aportar el máximo de valor para que cuando vendas consigas lo máximo posible. Y ese tipo de concentraciones últimas que estamos viviendo, sobre todo en el segmento low cost, ¿lo veis como algo positivo o como algo negativo? ¿A quién ayuda? ¿A quién perjudica? ¿Qué opinión os merece esto? Esta concentración que parece que antes había 8 o 10 low cost, incluso alguno más, ahora parece que se van a quedar 2-3. Es que yo tampoco creo que sea bueno ni malo. O sea, simplemente probablemente es un poco la evolución de un modelo. Es decir, otros operadores
independientes no van a poder a lo mejor abordar ese tipo de modelos, porque hoy en día pues 1,5 millones, 2 millones o 3 millones de euros no es tan fácil, ¿no? Yo creo. Entonces, a veces este desarrollo de crecimiento de este modelo solo puede estar en manos de este tipo de operadores. Bueno, pues entre ellos están haciendo lo normal también para este tipo también de modelo y lo normal en esta situación donde juegan estos players que van haciendo sus movimientos. Pero muchas veces es que a lo mejor un independiente no podría abordarlo. Cuando hablamos del modelo concesional, ¿quién va a poder gastarse 10 millones de euros en una construcción? ¿Me entiendes, no? Si no hubiera sido por ellos, no hubieran desarrollado, probablemente no hubieran tenido el recorrido para el sector. O sea que en parte, bueno, yo creo que no ha generado también negocio dentro del sector. O sea, creo que bueno, que es algo que es a considerar, ¿no? Y luego, evidentemente, pues bueno, los operadores independientes o los boutiques, otro tipo de modelos, pues evidentemente ahí sí que ya hay otro tipo de recorrido, ¿no? Donde ya no afecta tanto el gran fondo de inversión, sino que hay otro tipo de movimientos. Entonces, bueno, yo creo que en parte sí que ha ayudado al sector a que pueda crecer también y a inyectarle dinero que también ha profesionalizado muchas cosas. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Es una opinión, ¿eh? Sí, no, y además con esto, ¿querías añadir algo? No, es una realidad que hay que aceptar, ¿no? Y forma parte de la dinámica capitalista y es legítimo que cada empresa, cada fondo de inversión, cada operador busque su beneficio. Si pensásemos, ¿no?, en plan, vamos a decir, benevolente, ¿no?, sobre lo que beneficia más o menos al total de la industria, te diría que tiene una parte positiva porque está demostrado que la oferta modula la demanda, ¿no? Más oferta probablemente también hace crecer el mercado y hay sofisticación y hay inyección de dinero y entran nuevos directivos, tiene aspectos muy positivos, incrementa la competitividad, pero también es verdad que en el corto plazo se carga, ¿no?, a otros operadores más débiles, más pequeños. Y para mí el miedo más grande, que bueno, que es un miedo que creo que deben contrarrestar los operadores que tienen modelos de negocio diferentes, es la comoditización de la industria. O sea, si el crecimiento fuese muy grande, muy exponencial, ¿no?, y absorbiese y se quedara como algo minoritario, otro tipo de oferta, pues sí sería un peligro porque, claro, al final lo que le estamos diciendo al mercado es fitness es una sala enorme llena de máquinas o llena de tecnología y a mí me gustaría que el fitness fuese mucho más rico que eso, ¿no? Pero ahí está, ¿no?, la diferenciación dentro del mercado. Pero lo que no cabe duda es que muchas veces hay operaciones que es que no se podrían dar si no fuera a raíz de esas capitales, ¿no? Y yo creo que la concentración del mercado creo que es positiva porque trae profesionalización, estructuras más potentes, trae innovación. Creo que está bien, pero bajo mi gusto hasta cierto punto. Creo que cuando hay una concentración muy potente, también lo que hace es que genera un desequilibrio entre oferta y demanda. Es decir, todas estas compañías que están creciendo tan rápido, muchas veces en sitios que no hay una oportunidad clara, pero abren porque tienen que abrir, al final todo eso hace que la oferta vaya creciendo muy rápido, igual la demanda no crece tan rápido, y eso tiene un efecto también sobre la competición en precios y sobre el commodity que hablaba Sharon, y eso al final tiene también su lado oscuro. Esperemos que no llegue a monopolio, ¿no? Esperemos. Que Bueno, yo creo que eso estamos sería muy un poco más peligroso. Muchas veces nos parece eso, pero yo creo que estamos muy lejos de eso, ¿no? De llegar a un monopolio o de tener a una o dos compañías que dominen la industria. O sea, estamos muy lejos todavía, ¿no? Sí. Añadir que, como decía Pablo, la localización es uno de los grandes, digamos, trabas a la hora de poder crecer y por eso, oye, el comprar otras compañías, porque encontrar ubicaciones buenas es difícil y ya sabemos que la ubicación es gran parte del negocio, el tener esa ubicación. Y también añadir que ya a día de hoy no solamente están haciendo adquisiciones las grandes compañías, sino que también hay pequeñas compañías que están empezando a crecer desde ahí. Es decir, que los pequeños también están empezando a aprender de los grandes a hacer adquisiciones. Hace 20 años, si un gimnasio se hundía, no se te ocurría comprarlo para reflotarlo porque eso salió un día porque se había hundido, ¿no? Claro. Pero, oye, ahora empieza a haber muchas adquisiciones de pequeñas cadenas pequeñitas que se van haciendo grandes a base de adquisiciones. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no aprender también de ahí?
Sí, me Sí, gusta. pero en un modelo más boutique, ¿no? O sea, no Es digo que, que perdón, son- Manel. ¿Cómo? que en un modelo más de inversiones razonables, ¿no? Sí, sí, sí. Hablaba y lo hilo con la competencia, y hablaba Pablo de oferta y demanda, y os lanzo también una pregunta. También un pensamiento mío que me aflora desde hace ya algún tiempo. Desde hace años estamos muy acostumbrados a ver hileras de supermercados, una detrás de la otra, y aquí nadie dice nada, incluso farmacias, incluso tal. Y yo empiezo a ver gimnasios. Las farmacias están reguladas. Sí están pero ya cada vez están más cerca, ¿no? No, el lado de- pero bueno, o ropa... Suplementación. Suplementación, ropa interior... De bolerías. Ropa interior femenina se ve mucho, ¿no? Las 4 marcas en la Barberías. misma. Barberías se ve mucho. Talleres, Sí. ¿no? Vas a un polígono y hay 6 talleres. Concesionario de coche ni te cuento. ¿no? Peluquerías para perros. Peluquería, exacto. Entonces, yo ya empiezo a ver, el otro día me encontré un caso muy concreto en Málaga, donde había 2 gimnasios low cost separados por una nave, y en esa nave intermedia va a ir otro low cost, ¿no? Es la primera vez que lo encuentro. 3 low cost en, no sé, 100 metros, una nave detrás de la otra, en el centro de Málaga. Entonces, os pregunto, y hablaba Pablo de oferta y demanda, ¿esto va a tener sentido en algún momento? Si tiene sentido, ¿va a tener sentido para todo el mundo? ¿O va a tener sentido solamente para los low cost porque va a ser una puerta giratoria de compartir el mismo usuario? ¿O va a estar bien que hay un premium en medio? O sea, lanzo preguntas de, primero, si esto se va a democratizar, y segundo, si va a valer todo, ¿no? ¿O va a tener más sentido para uno o para otro? Creo Pero que Pablo tiene ganas. Sí, tiene... Otra vez creo que que para entenderlo hay que volver a entender cómo funcionan los fondos, ¿vale? Entonces, al final, cuando lo que valoran los fondos valora mucho más el crecimiento que la rentabilidad. Entonces, al final, claro, yo entiendo que nosotros tenemos una visión todavía un poco romántica de la industria y de todo esto, ¿no? Pero claro, antes tú, para abrir un gimnasio, hacías un estudio de mercado, veías si había suficiente demanda potencial en la zona, y si creías que sí, lo abrías. Hoy las reglas no son esas. ¿Vale? Hoy tú, aunque haya 2 gimnasios low cost, abres el tercero, porque lo que te valoran en ti es el crecimiento, y confías en tu modelo de negocio y ya verás, pero tú lo abres. Sí. ¿Vale? Y al final, obviamente, pues no habrá para que todos vivan bien, empezará ahí una guerra de precios, y como todos tienen pulmón, pues bueno, a ver quién aguanta. Se han cambiado las reglas del juego, han cambiado, y han cambiado desde que la entrada de los fondos han cambiado radicalmente porque operan de otra manera. Es decir, lo que valoran es mucho más el que tú seas capaz de crecer a un ritmo elevado, ¿vale? Tanto en ubicaciones como en número de clientes como en facturación, y eso por encima de la rentabilidad. Cuando el dinero era de uno mismo que abría un gimnasio, lo que más te preocupaba era la rentabilidad. Y también las escalas de riesgo han cambiado muchísimo. Cuando es tu dinero eres mucho más conservador y mucho más defensivo que cuando trabajas con dinero, y sobre todo, yo lo veo aquí, ahora estoy en San Francisco, en Silicon Valley. Bueno, aquí el nivel de riesgo que asumen es brutal, les da igual a los fondos perder el dinero. Lo que no quieren es perder una oportunidad de negocio. O sea, el otro día... defensivo. No, a modo de anécdota un poco, el otro día organizamos un evento en Málaga, y uno de estos de que tanto está comprando decía: a mí lo único que me fastidia de que me abran un gimnasio al lado es que cuando diga de comprar esa cadena, ¿para qué lo quiero al lado? ¿No? Mira hasta dónde he llegado. El resto me da igual, que lo hagan al lado, me da igual, yo voy a lo que yo voy. Tiene más sentido el desarrollar una oferta de multiservicio en el barrio, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo un centro en Las Tablas, yo os digo que en la misma calle hay como 10, 12 centros. Pero bueno, hay un centro de box, hay un centro de pilates, hay un centro de entrenamiento funcional, hay un low cost, etc. Entonces yo creo que sí que vamos a empezar a acostumbrarnos a ver ese tipo de situaciones que en Estados Unidos yo creo que sí que se da más, donde tú puedes ir a entrenar también, incluso el pago por uso, gracias incluso a plataformas que todos sabemos que gestionan el tema de los tickets. Y bueno, puede ser que eso sí que lo veamos más común, ¿no? El hecho de que podamos disponer de diferentes tipos de entrenamiento en diferentes centros. Pero bueno, sí que yo creo que es probable que en algunas zonas sí que esté más saturado, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. ¿Avanzamos? ¿Alguien quiere...?
comentar algo más? No, concuerdo la verdad con todo lo que habéis dicho, ¿no? Y ojalá que predomine más esa realidad Claro. que la otra, ¿no? Porque es más enriquecedora para la industria, para el mercado y para todos al final. Bueno, siempre hemos dicho, ¿no?, que al lado de un low cost hay un centro de fisioterapia y un centro de nutrición, ¿no? Sí. Bueno, a veces van ahí como surgiendo esas Yo creo que todo va a depender de lo que hablamos al principio, de cómo va a ir evolucionando la penetración de la industria nuestra en la población, de cómo va a crecer la población y de cómo va a ir todo evolucionando. Va a ir Si todo eso madurando, cómo va a ir si todo eso madurando. va a ir creciendo y evolucionando, Pero los operadores privados, los operadores pequeños, independientes, los operadores premium, tienen que ser propositivos, tienen que ser valientes, tienen que desarrollar una didáctica hacia el mercado para hacerle ver al cliente y decirle, oye, mira, que este modelo tiene muchas ventajas para ti, ¿vale? Que el otro a lo mejor le va bien a tu hijo, pero a ti no, tío, ¿sabes? Y poderlo explicar muy bien para que lo entienda y lo capte, ¿no? Y ahí creo que hay bastante margen de mejora. miremos hacia atrás y cuántos supermercados había en tu barrio hace 25 años. Claro. Sí, pero ahora el ¿Y qué oferta supermercado... había? el ¿no? supermercado- Siguen todos, ¿no? Y siguen No, creciendo. y ahora hay supermercados Pero gourmet. ¿cuántos delicatessen? Exacto, Claro, ¿no? claro. Estamos hablando de lo mismo. O sea, que al final es lo mismo, o sea, es que yo muchas veces mira a los supermercados, la alimentación y nos Sí, sí, reflejamos exacto. 100%, ¿no? Claro. O sea que... Por eso ponía yo el ejemplo del supermercado, ¿no? Porque ya ves la hilera de 4, que todo el mundo sabe las marcas, y, Sí. y eso, o bueno, o comida basura, o fast food, perdón, comida basura, me ha salido del alma, porque como soy anti fast food, ya ves los 4 en hileras y aquí, y todos llenos, O sea que, Claro, que pues, bueno, que esto lo vamos a vivir. Pues nos vamos con el último bloque. Pablo, ¿te dejo con la palabra en la boca? O No, avanzo? quería comentar el ejemplo de los supermercados que ponéis, es interesante porque sí, es un mercado súper competitivo, pero para que os hagáis una idea, el supermercado número 1 en España, que más vende, que todos sabemos cuál es, tiene un margen de un 2%. Claro, sí. O sea, al final, claro, todo eso lleva ¿A costa de al qué? final a una presión claro. en los precios Sí. y al final tú eres... Ahora imagínate un supermercado de una persona individual, para cualquiera de nosotros monta un supermercado y que tu margen sea un 2%. Sí, sí, sí. Muerto. Sí, sí. Sí, está claro. Pues Entonces al final eso es un juego Sí. de cadenas. Nadie puede montar un supermercado. está claro. Lo mismo pasa en el alquiler de coches. La empresa que más alquila coches del mundo tiene un margen aproximado de un 2%. Claro. Por eso os decía que las inversiones ya de X millones para arriba no es tan fácil Sí, para es un un juego, independiente. de promedios, ¿no? Al final va a ser un juego de promedios, oye, pues sí, aquí tengo un 4, aquí tengo un 7, aquí un 12, un 9 y tal, pero luego lo de engordar la vaca, ¿no? O el cerdo para matar, pues esto yo creo que es un poco la estrategia, pero un operador con su propio capital, pues evidentemente no puede estar jugando esa A esa liga no. esa liga. A mí me entran muchos emprendedores que quieren invertir y que me piden que quieren que les ayudemos, ¿no? Con su plan de negocio y tal. Hay dos ideas que son peregrinas que desde que me las plantean le digo, uff. Olvídate. La primera es, no quiero montar un low cost, digo, pero un low cost, ¿cuántos millones tiene Claro. para montar una cadena de low cost? Porque si no es una cadena y si no tiene un cierto tamaño y una economía de escala, estás muy fuera de onda. Y la otra es, quiero montarlo aquí porque aquí no hay competencia. Digo, pues si la competencia va a llegar mañana. Claro. Bueno, y si no hay competencia, por algo será. Claro. Es lo que le digo yo también. O lo que es peor de todo, porque aquí tengo mi local. Y tu local no vale para esto. Ya, ya. Este es mi local. Y bueno, y que aquí dalo para otra cosa, pero que para gimnasio no vale. Esa también es buena, esa está buena. Bueno, pero avanzamos al último bloque, el bloque Venga. número 5. Vamos a hablar un poquito ya también de procesos, de indicadores clave, de estructura operativa, de personal. Y me gustaría empezar con Charo. ¿Cómo podemos asegurar en los clubes que lo que nos encontramos case con la promesa de marca? Es decir, que yo llego a un club y todo eso que me han vendido desde la web y desde el teléfono y, en fin, toda esa experiencia que tengo previa, que ahora llego al club y digo, vale, pues esto coincide con lo que me han prometido, ¿no? La famosa promesa de marca. ¿Cómo conseguimos que los clubes operativamente ejerzan su función? Pues es uno de los grandes retos y se falla muchísimo. Y nosotros que hacemos Mystery Shopper a punta pala, ¿no? En España, en Latinoamérica, bueno, en Europa, en muchos lugares, ¿no? Y vemos que es uno de los grandes problemas. Por un lado, la falta de coherencia, ¿no? en los procesos y en la forma de funcionar respecto a lo que sería la promesa. Y por otro lado, la heterogeneidad entre unidades de negocio de una misma cadena, que ese es otro problema bárbaro, ¿no?
Yo creo que el origen del problema está, o sea, creo que el problema tiene tres fases, ¿no? Su origen es que los procesos no se han diseñado correctamente con realismo en función de los recursos que se van a poner a disposición. O sea, cuando tú quieres montar un proceso, pero a lo mejor no tienes la gente adecuada para implementar ese proceso, o la tecnología, o lo que sea, al final el proceso no funciona, ¿no? Entonces, ya desde el momento en el que se diseñan los procesos tienen que estar muy bien pensados para los recursos de los que se va a poder disponer, etcétera, ¿no? Luego, obviamente, no basta con desarrollar el proceso, luego necesitas preparar a la gente. Pero es que preparar a la gente no es solamente darle una formación. O sea, hoy en día, si tú quieres que realmente la gente ejecute bien los procesos, tienes que convertir los procesos en hábitos. Y eso requiere mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. Entonces necesitan formación, necesitan entrenamiento, necesitan adquirir el hábito, y luego que están viendo que se falla mucho, porque a la mayoría de los gerentes es una tarea que no nos gusta, en el control. Claro, si no hay control, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, establecer buenos sistemas de control sin incurrir en la burocracia, ¿no? Sin incurrir en complicar en exceso las cosas, pero sí se necesitan unos controles por indicadores, ¿no? Que estos son muy, muy interesantes, pero también otro tipo de controles, ¿no? De supervisión, de mystery shopper, de tus cámaras, en fin, de todo un buen sistema de control. Eso es lo que yo creo que te propicia el que de la promesa, ¿no?, a la realidad, pues haya un... Hay mucho. Yo, como he dicho que se podía hablar de nuestras cosas, yo tengo un podcast, como sabes, ¿no? He entrevistado ya a 77 gerentes de instalaciones deportivas, y hay veces que cuando estoy en la entrevista y conozco la instalación deportiva, hay veces que por mí por dentro pienso, pero me está hablando de su... De la misma. Está hablando de la misma. Ah, sí, eso pasa mucho. O sea, porque claro, o sea, el poder transmitir Hasta abajo, sí. todos tus valores y toda tu visión hasta abajo del todo, no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la parte de formación y evidentemente la parte de control que evidentemente es súper necesario, ¿no? Sí. Y te pregunto, Nacho, porque iba a ir contigo y hablar de proceso, ¿cuál, si es que crees que existe algún microproceso en el que nadie se detiene y que crees que es clave, que si se hace bien en un club es un detonante para una gestión perfecta? Yo no hablo de procesos, me diga, es un sistema comercial de venta fabuloso, no. Microproceso, por ejemplo, llamar al fulano que no se ha apuntado al club a las 24 horas con un obsequio si se apunta o lo que sea, ¿no? O sea, microproceso que tú crees que no se está haciendo o que se está haciendo en la práctica, pero que diga, esto realmente cambia la dinámica de un club. Uf, o sea, hablar de un microproceso que cambie la dinámica de un club. Sí, es bien o que cambie la inercia, por ejemplo, del departamento de ventas. Pues oye, pues... Pero yo siempre digo que la experiencia del cliente empieza mucho antes, pero el primer contacto que tienes tú con la persona es vital. ¿Físico o digital? Físico, pero he dicho que empieza antes, ¿no? Pero el físico, el humano, ese primer contacto que llega y estás 3 horas esperando en una recepción, o que ni siquiera te miran a la cara, o que te dicen, oye, entra y mira al club como tú quieras, o sea, esa parte humana en ese momento para mí es lo que se te queda. De hecho, cuando alguien vende, ¿vale? Cuando alguien hace ese proceso de venta dentro de un gimnasio o dentro de lo que sea, al primero que buscan es el que la vendió, ¿vale? Claro, obvio. Sí. Entonces, yo creo que para mí ese microproceso tan sencillo como mirar los ojos, como ser sincero, como ser honesto, como simplemente saber cuáles son sus necesidades, deseos, anhelos, para poder trabajar sobre ello, yo creo que eso es vital, ¿no? Y evidentemente que luego todo esto se cumpla. Pero claro, la promesa dependiendo del tipo, qué tipo de club estemos viendo también, ¿no? Qué tipo de centro, ¿no? Sí, yo siempre le digo... Espera, Pablo, que además te voy a preguntar una cosa a ti también, pero bueno, Chano, contesta brevemente y ahora... Que yo siempre le digo a todos mis clientes, lo primero que tienes que resolver es que el que entre por la puerta se encuentre una sonrisa, que es lo que estás diciendo tú. Si él se encuentra una sonrisa, las etiquetas somáticas predisponen positivamente para que el resto de la experiencia sea más satisfactoria. Contesta Pablo, pero cuando termines de añadir lo que vas a añadir, me gustaría preguntarte, y así te doy turno doble de palabra, es ¿qué indicador clave es el que se ignora principalmente en los clubes y que tú crees que realmente es detonante de una buena gestión? Yo no te voy a preguntar cuáles son los indicadores clave más importantes, que ya alguna vez te lo pregunté, sino cuál es el indicador clave que más se ignora y que tú consideras que es importante. Vale, lo que preguntabas antes, lo de microproceso, que el microproceso yo creo que hay son muchos microprocesos.
Para mí es que tiene que ver con un módulo que hemos sacado ahora nuevo en Fitness KPI, que es personalizar totalmente el Customer Journey. Es decir, que una persona que entra de nuevo al club, a partir de ahí continuamente vas analizando su comportamiento y en función de su comportamiento, de qué clases va, cuándo deja de ir, si baja su frecuencia de uso, absolutamente en función de su comportamiento generas una respuesta diferente. ¿Vale? Para mí son microprocesos personalizados y la unión de todos ellos en cada momento del Customer Journey es lo que puede crear una diferencia, creo yo, en la retención. La pregunta de qué KPI, hay varios KPIs a los que se le presta poca atención, pero si tengo que elegir uno, para mí sería la adherencia, que no es fácil definirla, pero la adherencia es que tú coges todas las altas de un momento dado, por ejemplo, todas las altas de este mes, y vas siguiendo persona a persona, mes a mes, y ves en qué momento cada una de ellas se da de baja. Y eso te genera una línea que tú puedes ver exactamente en qué momento de la vida del cliente es cuando tienes la mayor pérdida. Y entonces a partir de ahí puedes entender por qué es eso, si es por una estrategia de precios, si es por un onboarding incorrecto, por lo que sea, y puedes entender y empezar a buscar soluciones. Es decir, es una línea que te dice, oye, pues a los 3 meses sería lo que llaman el attrition los americanos, a los 3 meses la línea es así, pero al 4.º mes baja de golpe, luego vuelve a pararse. Y eso te permite entender muy bien cómo enfocar la fidelización. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más? Yo soy muy fan de un indicador muy parecido, que es el del lifetime value, ¿no? O sea, la multiplicación de la duración en meses por el ticket medio. Porque creo que ahí es donde muchos operadores, si se fijaran en eso, en el lifetime value, mejorarían su rentabilidad. Creo que conseguir que la gente contrate por periodos mucho más largos, ¿no? Por eso soy tan fan siempre de vender macrociclos, programas, etcétera, porque creo que va enfocado en esa línea y al ticket más alto posible, obviamente. Claro. Si no eres un competidor low cost y compites por valor, cuanto más alto puedas vender tu ticket, pues más rentabilidad, ¿no? ¿Pero todavía crees que el cliente final quiere comprar cuotas largas, macrociclos, como lo has llamado? Pues mira... Yo soy fan también, ¿eh? Sí, sí. O sea, no, que creo que al final, esto es retención, es fidelización, ¿cómo lo llamamos, no? Ahora, lo que no soy fan es de bajo el ticket por esto, ¿no? No, pero fíjate, justamente, claro, efectivamente, o sea, es que lo que no es un buen argumento es cómprame un año porque es más barato, no, cómprame un año porque es lo que necesitas. O sea, si yo te explico que para que tú consigas una consolidación epigenética, ¿no? Un cambio realmente a nivel metabólico, de hábitos, etcétera, tú necesitas adaptar tu entrenamiento, tu nutrición a tu reloj circadiano en las 4 estaciones del año, y que eso tenga una continuidad. A lo mejor ya tú empiezas a entender que realmente si quieres un cambio de verdad necesitas un compromiso, ¿no? O si una persona que ha probado aprender inglés y se ha apuntado y desapuntado 15.000 veces, ¿no? Le explicas que el problema es porque no está siguiendo un programa continuo con una evolución, etcétera, etcétera, y por eso estás desistiendo. Entonces, cuando la gente ve... Sí. Claro, cuando la gente ve el compromiso como un problema, cuando la gente ve el compromiso como un problema, pues entonces estamos jodidos, ¿no? Con perdón de la expresión. Si ves el compromiso como la solución a tu problema, a lo mejor ya cambia totalmente el punto de vista, ¿no? Total. Si no hay compromiso, no hay motivación y baja. Perdona, Pablo. No, que estoy de acuerdo, porque al final nosotros somos los profesionales y tenemos que saber un poquito el cliente, lo que quiere el cliente. Bueno, está muy bien entender lo que quiere el cliente, pero si fuera por el cliente nos estaría pagando en efectivo cuando le apetece y no le dejamos que lo haga. Y al terminar el mes. Entonces, al final nosotros tenemos que definir también un poquito qué es bueno para el negocio y qué es bueno para el cliente, porque somos los expertos. Antes hablabais de los supermercados, pero es que tú vas hoy al mayor supermercado de España y tú no eliges lo que quieres comprar, porque no tienes marcas para elegir. Han sido ellos los que han creado la marca, han cogido el producto, han definido la calidad y han definido el precio. Y tú ahora vas y lo compras. Pero son ellos los que han hecho todo el proceso. Sí, eso es lo mismo que comprar una sesión de entrenamiento personal, que también es súper eficaz. Sí, además ellos te lo explican así, ellos te lo explican porque son ellos los que entienden, son ellos los que saben lo que es una buena mermelada, lo que es un buen no sé qué, son ellos los que saben si tiene calidad o no. Entonces ellos hacen todo ese proceso para ti y tú vas ahí mucho más cómodo y lo compras. Y ellos ya han definido la calidad que tú necesitas. Perfecto. Muy bien, señores. Vamos
vamos a ir acabando, pero antes de pasar a la última parte, que será un fast quiz de 4 o 5 minutos, que además Pablo y yo creo que todos en breve los tendremos que marchar, me gustaría daros la oportunidad, si hay algún tema que os haya quedado pendiente, de querer comentar algún tema, un pequeño alegato final, es tiempo ahora también para comentar lo que era eso, si no directamente pasamos a la parte final. ¿Alguien se pronuncia o seguimos? ¿Pablo? No. ¿Todo bien? ¿Avanzamos? Venga, porque además ya se van a hacer casi las 7 de la tarde hora española y ya vamos a cumplir las 2 horas. En esta última parte, que si os voy a pedir la mayor brevedad posible en las contestaciones, son preguntas un poquito de cierta índole personal, pero sobre todo lo que quiero aquí es que salir un poquito de la burbuja del sector, os lanzo unas preguntas, contestéis de forma lo más breve posible, vamos a tocar a 3-4 preguntas cada uno, ¿vale? O sea, del tipo de ¿cuál es tu color favorito? Que no es esa, pero azul, ¿no? Un poco de ese estilo, y lo que sí quiero, bueno, pues que la gente que nos está escuchando y nos va a empezar a ver en este podcast, que por lo menos nos conozca una pequeña pincelada personal y sacar un pequeño tono de humor también para terminar el podcast. Entonces os voy a pedir como primera pregunta, esta sí la quiero saber de cada uno de vosotros, es si pudiéramos elegir un superpoder, ¿cuál sería? Pablo, empieza si quieres, te damos es rápido porque se trata de que no pensemos mucho. Paso. Vale, pasa. ¿Chano? Ostras, yo siempre he pensado que me gustaría tener un interruptor para apagarme la mente. ¿Sabes Vale. qué te digo, no? Muy bien. Sí, algo que me dejara Vale, muy bien. sin tener que meterme un lorazepam, claro. Oye, Siguiente. ¿cómo se llama esto de que tú vas de un sitio a otro? Teletransportarse. Teletransportarte. Yo si pudiera ser un superpoder sería el de la teletransportación, ¿no? Muy bien. Porque, bueno, estamos mucho de viaje todos, yo creo, o siempre nos estamos desplazando, entonces el poder abrir una puerta, ¿verdad? Y aparecer en tu casa, eso sería genial. Muy bien. Nacho. Pablo, el último, o sea, piénsalo porque te voy a preguntar ahora de vuelta, ¿eh? O sea, no te escaques. No sé qué decirte, qué superpoder. Pablo, pasa palabra. En lo que Nacho se lo piensa. No, yo me voy a unir al de Manel. Eso de Vale. teletransportarme Muy bien. me gusta. Muy bien. Muy bien. Nacho, tu turno o voy yo. Tu turno. A mí me encantaría un poco a lo que dice él, pero desconectar a clientes. También. Muy bien. Apagarlo. Muy bien. cuantos, sí. Yo digo el mío, que no me lo habéis preguntado, pero me da igual, me lanzo igualmente porque lo llevo muchos años pensando. A mí me encantaría poder cambiar el valor nutricional de los alimentos. Oh, claro. Me encantaría que una pizza tuviera las mismas calorías que un brócoli y una pizza. Y además decidir que una pizza sea 98 gramos de proteína y 0 de grasa. Llegará. Me encantaría poder cambiar el valor nutricional de los alimentos. Sería un superpoder. Hay algunos youtubers que hacen unas pizzas con brócoli Sí. que tienen una pinta que no vean. Yo no lo he hecho nunca, pero... O que una copa de vino engordo con un vaso de agua. Me encantaría. Youtubers que luego están una semana sin comer. Siguiente pregunta. Elegir un invento. ¿Qué os hubiese gustado inventar en la historia de la humanidad? Originalidad, por favor, venga, no me digáis internet, decidme algo, venga. Un invento. Pablo, ¿te lanzas? Un invento. Puede ser por una motivación económica, por una motivación humana, pero ¿qué invento? Yo voy a ir a algo más tangible. Yo haber inventado Apple. Muy bien, Eso muy bien. Causas puramente económicas, muy bien. Yo siempre dije que el que inventase algo que realmente actuase de forma muy, muy potente sobre la retención y la fidelización tendría una mina de oro, ¿no? O sea, algo, pues eso, conectado a lo mejor con generar motivación o adhesión y tal. Yo creo que por ahí habría un invento muy potente, sí. Nacho, Manel. Mi afición a la bicicleta me queda con el invento de la rueda y la bici, las dos cosas, ¿no? O sea, porque me flipa tanto la bici que creo que a Pablo también es aficionado, o sea que... Muy bien. No sé, yo a ver, espero que no llegue la pastilla esa que te la tomes y de repente te hagas fuerte, ¿no? O pierdas peso, ¿no? No sé si llegará a esa pastilla. Bueno, Están en ello, pero bueno, igual nosotros no lo vemos, ¿no? No sé yo. Pero no sé, yo creo que sí, hay muchos inventos muy interesantes que nos han hecho la vida más fácil, ¿no? No sé, desde una lavadora hasta un ordenador, ¿no? O sea, yo creo que... o un teléfono, entonces, bueno, seguramente ese tipo de inventos que han ayudado a la gente a también tener una vida mejor, pues creo que sería interesante eso.
Muy bien, siguiente. Cuando queréis desconectar o reconectar, que ahora está mucho más de moda, ¿a dónde vais? ¿Qué lugar en el mundo, lugar mundano o espiritual, os soléis refugiar? Me vale frente a un televisor como me vale irme de vacaciones a Formentera. Pero un lugar donde os sentís como en casa, o una esquina, ¿Quién empieza? Yo lo tengo bien claro. ¿Empieza? Yo voy a conectar con la naturaleza. ¿Naturaleza? Es lo que más. Y si además lo añado que voy en la bicicleta, más todavía, ¿no? Y si además paso de las 2 horas, ¿vale? Mejor todavía, ¿no? Estado de trance. Lo tengo más claro que el agua. ¿No? Sí, yo igual, yo creo que irse a correr, irse a hacer deporte fuera, lo puedes hacer solo en compañía, ¿no? Pero yo creo que al final, y creo que deberíamos también promocionar más eso, ¿no? Que el deporte es lo que ayuda a reducir también el estrés. Yo hace 6 meses me vine de vivir en Ciudad de México a vivir en el puerto de Mogán. y ya está. Lo tienes claro. Y te quedaste. Y me quedo en Puerto de Mogán, si Dios quiere, mientras pueda. Cuando llega a las 6 de la tarde y corto la jornada laboral, ¿no? Y me voy a entrenar, a pasear, y ves costa, ves mar, ves campo. Wow, eso Sin duda. Doy fe de ello. 300 días de sol al año. Doy fe de ello. El paraíso. Sí. Pablo. Yo esa la tengo clara también. Yo irme con la autocaravana a una playa de Tarifa. Muy bien. Qué bueno. No la digas porque si no se va a llenar en verano. No la digas. La cantidad de gente que va a escuchar este podcast, luego en verano van todos allí. Bueno, voy acabando ya, 2 minutos. Si no trabajarais en el fitness, ¿dónde estaréis trabajando? ¿En qué industria os gustaría trabajar? ¿O dónde os quedáis un poquito con la espinita clavada? ¿Dónde os gustaría estar? Si no Bueno, fuera en el yo fitness. ya lo estoy, ¿no? En el ámbito de la educación, estoy en el ámbito universitario, pero seguramente estaría pues, en un colegio, estaría muy vinculado a ese tema, ¿no? Seguramente. Muy bien. Poder también ayudar a la gente, ¿no? Yo creo que estaría vinculado a algo manual, algo fuera del día tan estresante y algo tan... O sea, cada vez como que me pide más el reconectar conmigo mismo y con no tanto lío, ¿no? Y eso que vivo en un pueblo, pero... Muy bien, muy bien. Y ahora sí, vamos con la última y con esto acabamos. Que no, Ah, ya está. Pablo, perdona. Me quedé con lo de Tarifa, No, me quedé pillado. Perdón. Sí, yo antes de dedicarme a la gestión quería dedicarme al alto rendimiento. Entonces me hubiera gustado dedicarme al alto rendimiento deportivo. A mí me hubiese gustado, bueno, tengo la esperanza en la próxima reencarnación jugar la NBA, porque en esta no fue factible, ¿no? Ahora es mejor la NFL, ¿eh? La NFL, Está más de moda, ¿no? No, pero el baloncesto me apasiona, sí, la Ah, verdad sí, que me sí, hubiese sí. gustado Bueno, mucho. Y si tuvierais la última y con esto acabamos, si tuvierais un club de fitness que acaba de abrir, es marca vuestra, marca propia, ¿qué 3 palabras no podrían faltar en la entrada del gimnasio? 3 palabras, por favor, os pido. Hostia. ¿Eh? Está buena, ¿eh? Por eso la última. Solo tienes un cuerpo para cuidarte, ¿no? No, pero 3. Puede ser una frase, pero de 3 palabras. O 3 palabras sueltas. Bueno, una frase si quieres. No, bueno, La que tú nunca quieras. te rindas, Siéntete a ¿no? gusto. Nunca te rindas, ¿no? No, joder, una un poquito más original, venga. Por eso. Te dejo para el último. Pablo, Yo pondría en venta. en venta. En- Vale, está bien, me gusta. En venta. Siempre en venta. Siempre en venta. Siempre en venta. Siempre buenísimo. Venga. Yo diría Piensa, Manuel. Piensa. conexión, diría familiar, Ujú. social, no sé, Conexión todo, familiar social. Muy bien. todo lo que está relacionado así con más el ámbito social. Muy bien. ¿Chan? Yo diría transformación, diría reto y diría disfrute, que creo que es compatible. Ujú. Sí, Muy bien. esas 3. ¿Vale? ¿Te animas a dar una? Bueno, no sé, me ha pillado un poco así, pero no sé, yo creo que sería vive más tiempo, ¿no? Vive más tiempo, muy bien. Muy bien. Vive más tiempo. Son 3, luego vendrían más, pero Muy bien. esa sería una opción. Muy bien. Pues señores, ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Muchas Muy bien. Muchísimas Gran gracias. placer. Un placer. Es un lujazo, esto va a quedar fenomenal. Estoy seguro. Es la primera vez, que no sea la última, por favor, que no sea la última. ¿Vale? Y que salgan de aquí buenas amistades, buenos trabajos, buenos proyectos. Y nada, muchísimas gracias. Pablo, feliz día por ahí, que te vaya todo muy bien. Nosotros ya casi de cena y acueste. Nos vemos pronto por España y nada, muchísimas gracias de corazón. Un placer, y Pablo. A ti.
Un abrazo, un placer veros de nuevo y un abrazo fuerte. Venga, Chao. abrazo. Abrazo, Pablo. Chao. Bueno, pues Señores, muchísimas gracias. Gracias a ti. hombre, a ver.